días, gracias por informarse. Con Noticiero Hechos tenemos mucha información nacional e internacional que compartir con todos ustedes. También vamos a actualizar las cifras del COVID-19 y sobre esos accidentes de tránsito que han ocurrido en las últimas horas, así que le pedimos que nos acompañe. Mientras tanto, saludamos a Carlos y Lorena. Así es, Ileana, qué gusto que nos acompañen ustedes del otro lado de la pantalla, junto a Lorena Mengíbar, junto a Ileana Leiva, Manuel Burgos, el licenciado Galvez en la producción, staff número 1. Es un gusto darles la bienvenida a Noticiero Hechos. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, buenos días. Muchas gracias por madrugar una mañana más junto a nosotros. Desde ya les invitamos a que se mantengan atentos. Un fuerte saludo también para quienes están en sintonía de Noticiero Hechos AM a través de redes sociales. Recuerda que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Bueno, vamos a comenzar a saludar también a nuestros equipos que están listos a esta hora. Saludamos a las 5 de la mañana con 32 minutos a Tatiana Funes, que está en sala de redacción. Tatiana, adelante, buen día. Buen día, compañeros. Iniciamos esta emisión de Noticiero Hechos hablando acerca de accidentes de tránsito y específicamente uno que causó la muerte de una mujer en el kilómetro 23 de la carretera hacia Comalapa. Según la información preliminar, ella cruzaba la carretera cuando un vehículo la impactó, provocándole la muerte de inmediato. En el lugar no hay alumbrado público y la excesiva velocidad de los vehículos que circulan en ese sector habrían sido la causa de este deceso. De acuerdo a las autoridades, la persona no fue identificada por no portar documentos y al parecer se trata de una persona indigente. A continuación le presento las declaraciones de uno de los agentes que se encontraba en ese sector. Dice que es una escena, al parecer, de un accidente de tránsito, ¿verdad? Que ocurrió alrededor de las 22 horas, donde una persona indigente transitaba sobre la carretera de la autopista Comalapa, en el kilómetro 23, en el sentido hacia San Salvador, cuando un vehículo, se desconoce en realidad qué tipo de vehículo la impactó, muriendo al instante, ¿verdad? Debido a los diversos traumatismos de que sufrió la víctima. Ese es el hecho, sí. ¿No se identificó ni nada? No, no se ha identificado porque no porta documentación alguna. Entonces, según lo que refieren los agentes de la Policía Nacional Civil, es una persona indigente que deambula por el sector. Ahí teníamos parte de las declaraciones de esa persona que se encontraba pues cruzando la carretera justamente cuando fue impactada por el vehículo, pues que no fue identificado tampoco el conductor porque no se quedó en ese lugar, se dio a la fuga. Pero también se dio otra colisión siempre en la autopista Comalapa, esto en la altura del kilómetro 21,5 en la jurisdicción de Santo Tomás. En este sector, según los testigos, un vehículo que circulaba en el sentido de San Salvador hacia Comalapa perdió el control y volcó. Luego impactó con unos árboles y posteriormente, luego de la colisión, el conductor resultó con varias lesiones. El conductor responde al nombre de Luis Roberto Velázquez, de 27 años de edad, quien fue trasladado hacia un centro asistencial por elementos de socorro o por elementos de un cuerpo de socorro. A continuación le presentamos las declaraciones de uno de los socorristas que atendió esta emergencia. En el lugar estamos atendiendo a una persona de sexo masculino de 27 años. Es una persona que venía de su trabajo, ¿verdad? Entonces en estos momentos el compañero los están evaluando para poderlo ser trasladado hacia el Seguro Social. Por el momento está estable, gracias a Dios, no tiene ningún una lesión mayor. Todo lo estamos llevando acá al seguro para que ellos puedan descartar cualquier otro tipo de lesiones. Bueno, y en este accidente de tránsito, al parecer, la excesiva velocidad podría ser la causa de la colisión y que el conductor habría resultado con varias lesiones. Compañeros, lamentablemente, una vez más tenemos que informar acerca de estos accidentes de tránsito y en esta ocasión, pues, una persona ha perdido la vida a causa del impacto de un automotor. Así que, nuevamente, el llamado es a los automovilistas a manejar con mucha precaución, sobre todo en las carreteras abiertas, que sabemos que los límites de velocidad es un poco permitido viajar a cierta velocidad, un poco pues de acuerdo a la zona de la carretera donde se está circulando, pero
En sectores como este, como ustedes pueden observar, no hay iluminación y lo mejor es conducirse con mucha precaución por esos sectores para prevenir accidentes y, por supuesto, la muerte de una persona. Así es, Tatiana, qué lamentable, ¿no?, que ayer los accidentes pues hayan cobrado vidas humanas. Tatiana, muchas gracias, nos vamos a enlazar contigo más adelante, sabemos que vas a cobertura directamente de sala de redacción, así que nos quedamos pendientes esperando tus reportes. Por supuesto, Carlos, más adelante actualizamos información acerca del tráfico. Continuamos compartiendo más información. Esta vez nos enlazamos con Gerardo Borja, quien nos informa sobre una denuncia ciudadana. ¿De qué se trata, Gerardo? Gracias, Ileana. Muy buenos días, amigos televidentes. Qué gusto poderles informar en este día miércoles. Pues mi compañero José Delgado se trasladó en horas, bueno, mejor dicho, en las últimas horas al final del Boulevard Santa Elena y donde inicia el Boulevard Orden de Malta, esto en La Libertad. Una denuncia que nos llegó a nuestra sala de redacción donde reportaban una fuga de agua potable en los hidrantes. Mi compañero José Delgado se traslada a verificar y efectivamente sí había derrame de líquido. Pues esto, mi compañero José Delgado pudo constatar con empleados del área de mantenimiento de la Administración de Acueductos y Alcantarillados ANDA, que esto era que habían abierto las válvulas de estos hidrantes, ya que se estaba realizando labores de limpieza en la bomba que se encuentra específicamente en Ciudad Merliot, en el desvío hacia carretera al Puerto de la Libertad. Es por eso que ustedes veían en las imágenes el derrame de líquido, pues eso se pudo constatar a través de los empleados del área de mantenimiento de ANDA. Pues contarles que a esta hora ya me desplacé a la zona específicamente y les voy a mostrar las imágenes donde podemos ver de que ya el hidrante ya no está desperdiciando o saliendo el líquido que se reportaba pues en horas anteriores. Ahorita vamos a hacer un movimiento y sí se puede ver un poco en la humedad todavía de la calle, esto debido al derrame de líquido que había, pero como se pudo constatar era por trabajos de mantenimiento en la planta de bombeo que se encuentra acá en las cercanías de Merliot. Así que esa es parte de la información que les comparto a esta hora. Bueno, Gerardo, qué bueno entonces que esta situación ya ha sido solventada por las autoridades tras este mantenimiento que se estaba realizando, porque sí era una gran cantidad de agua que se estaba desperdiciando, Gerardo. Y precisamente eso es lo que denunciaban pues las personas que transitan por esta zona o los residentes del lugar, ya que esta es una zona donde son varias residenciales y es debido a eso pues que nos llegó esta denuncia a nuestra sala de redacción. De igual forma, los invitamos a ustedes a que las hagan llegar a través del 2560-1240 o a través de nuestras redes sociales como Noticiero Hechos, TUTV El Salvador, Sonora FM o a mis cuentas personales donde me pueden encontrar como Gerardo Borja RSM en Twitter y Gerardo Borja en Facebook. Así que compártanos sus denuncias, que nosotros estamos en toda la disposición de poderles brindar la atención y nosotros pues compartir después la información con las autoridades correspondientes y así ellos pueden dar una solución favorable a cualquiera de sus denuncias. Claro, Gerardo, vamos a estar pendientes de esas denuncias que te puedan hacer llegar para que tú posteriormente te puedas trasladar a ellas. Así que reiteramos el número 2560-1240 para que puedan hacer cualquier tipo de denuncia sobre las situaciones que están ocurriendo en la comunidad. Gracias por tu reporte, Gerardo. Gracias a ustedes, Ileana. Ya se encuentra con nosotros Manuel Burgos. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Ya estamos listos como todos los días para traerles la información a primera hora de la mañana sobre las diferentes situaciones que ocurren en todo el territorio nacional. Les queremos contar que en el espacio de la entrevista vamos a conversar con Carla Ananía de Varela, la ministra de Educación. Hoy se va a anunciar la prueba que va a sustituir a la PAES, así es que hay que estar atentos a lo que va a decir la ministra sobre esta prueba. Se tiene previsto que en el transcurso de la mañana ella, como autoridad en materia educativa, dé una conferencia de prensa donde va a dar datos, pero también va a estar con nosotros conversando aquí en Hechos AM para que ustedes se enteren, digamos, de la prueba a la que se van a someter los estudiantes que están por concluir educación media, es decir, estudiantes de bachillerato, los que están preparándose ya para comenzar su vida universitaria el próximo año. Así es que vamos a estar conversando con ella a las 6:30 de la mañana. Desde ya están cordialmente invitados. Bueno, muy pendientes porque sobre todo también los padres de familia estaban pues con esa incertidumbre de qué iba a pasar, cuál es la prueba que van a tener que hacer los hijos. Así que muy atentos a la entrevista porque ahí la ministra va a dar a conocer todos los detalles. Ahora continuamos compartiendo más información con Carlos y Lorena.
Así es, Ileana, gracias. Bueno, seguimos enlazándonos con nuestros equipos. Ya escuchábamos el reporte y la denuncia ciudadana de Gerardo Borja. Tatiana Funes nos informaba de sala de redacción. Es hora de darle paso a otro de nuestros compañeros, Lorena. Exactamente, nuestro compañero Quique López desde el mercado La Tiendona nos comenta cuál es el ambiente de este sitio, que siempre es muy concurrido y que desde muy temprano, desde horas de la madrugada, muchas personas pues acuden a abastecerse de alimentos. Fue un boom ayer en redes sociales, la publicación en TikTok del video de Quique López y las pupusas, sobre todo en 15 de septiembre. ¿Qué nos vas a mostrar hoy, Quique? Adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, compañeros, amigos televidentes. Efectivamente, me encuentro en la fachada del mercado de mayoreo La Tiendona. Es increíble ver cómo desde muy temprano la actividad comercial se encuentra pues bastante fuerte en los contornos de este mercado y pues no se diga al interior. De hecho, hay una larga fila de camiones que están esperando ingresar y que de hecho ya está muy pronto a llegar hasta la zona del reloj de Flores. Así es que ustedes se pueden imaginar la gran cantidad de personas que en un primer momento están esperando ingresar, muchos otros que ya están saliendo, es decir, vinieron aproximadamente a las 4 de la mañana para realizar sus compras, porque muchos de ellos ya van de salidas con camiones cargados de frutas, verduras y diferentes productos que, bueno, se encuentran al interior del mercado de mayoreo La Tiendona. También en los alrededores a todos los comerciantes informales, los vendedores ambulantes que también se encuentran desplazándose de un lado a otro, y por tal motivo ustedes pueden observar la gran cantidad de personas que en estos momentos está circulando frente a la fachada de este mercado. Hay presencia policial, elementos de la PNC, también de la Subdirección de Tránsito Terrestre. Sin embargo, solamente un carril es el que se encuentra habilitado. Hay que tener bastante paciencia para circular frente al mercado La Tiendona. Sin embargo, pues toda esta actividad es normal en este día, que sin duda hemos visto cómo ha evolucionado la afluencia de personas, también la entrega de los productos que vienen de otros países, porque recordemos que aquí pues en su mayoría son personas que vienen a adquirir productos en gran cantidad para posteriormente llevarlos a otros puntos del país para comercializarlos, y esto se ha incrementado pues desde la reapertura de la economía en el país. También observamos que afortunadamente un buen porcentaje de las personas continúa acatando las medidas de bioseguridad. Sin embargo, hay otras que realizan sus labores sin la mayor protección. Hay que tener esto en cuenta, no perderlo de vista, que sin importar el lugar en donde nos encontremos, es importante mantener estas medidas y el uso de las mascarillas, que pues es una de las principales medidas para evitar el contagio del coronavirus. Lo irónico en ocasiones es que vendedores que están ofertando mascarillas o estos implementos de seguridad pues no porten una de ellas, así es que es importante que también las autoridades tengan mucho ojo en esto. Sin embargo, la actividad comercial se desarrolla con total normalidad, como es de costumbre. Esto pues ya se va a ir disminuyendo según avance la mañana. Carlos. Quique, también importante destacar, en este sitio pues logramos observar que mantener la distancia física es muy difícil, y más a estas horas donde se registra la mayor cantidad de clientes. Parte positiva es que, como tú mencionas, la mayoría porta la mascarilla, pero consultarte también si se mantienen estas medidas de bioseguridad al ingreso de los vehículos a este mercado de mayoreo, porque yo recuerdo que también estaban pues también desinfectando los vehículos y demás durante el periodo de cuarentena. No sé si esto se mantiene o ya ha cambiado. Ya ha cambiado bueno, lo que podemos observar, esta es la zona donde se encuentra el arco sanitario, que se encuentra desactivado, y luego en el acceso peatonal ya no está la persona que hacía la toma de temperatura. Así es que las medidas o mantenerlas depende de cada uno de los usuarios y también de los comerciantes que, bueno, están y salen e ingresan nuevamente. Así es que, bueno, como ya se lo mencionaba, depende de cada uno de nosotros, porque ya estas medidas que durante la pandemia se estaban implementando, pues ya no es así. El arco sanitario ya no funciona y tampoco se encuentra la persona tomando la temperatura, Lorena.
Sí, bueno, ahí la responsabilidad, como tú mencionas, una responsabilidad compartida y cada quien pues velando por su propia salud. Pero qué positivo que el comercio ya se ha reactivado, muchas personas entonces ya abasteciéndose. Sabemos que desde muy temprano en la madrugada, pues personas que compran al mayor de diferentes puntos de nuestro país acuden a la tiendona para abastecerse y después redistribuirlo en cada uno de sus lugares de origen. Así es, Lorena, y si te soy sincero, me sorprendió bastante el hecho de ver tanta persona fuera del mercado, y en estos momentos que ya hemos ingresado, hay muchas personas que, pues como tú lo dices, ya se encuentran abasteciéndose de los diferentes productos. Estas son excelentes noticias, esto dinamiza la economía del país, también es una ayuda para todos estos empresarios que se fueron fuertemente golpeados en su economía durante todo este periodo de la pandemia. Así es que es importante ver la afluencia de personas y cómo pues se está comportando la actividad comercial en este centro de abastos. Desde muy temprano, mira, antes de las 6 de la mañana ya hay bastante movimiento. De hecho, en las calles se alcanza a ver cuando uno conduce antes de las 5 de la mañana o al filo de las 5, ya hay muchos vehículos también, poco a poco regresando todo a un panorama muy similar al que teníamos antes del 14 de marzo de este año, del sábado 14 de marzo de este año. Así que, Quique, gracias, lástima que seguimos viendo personas sin mascarilla. Mira, ahí fácilmente en este lapso contamos uno, este caballero que estaba a tu derecha, el caballero que está enfrente de ti con la gorra para atrás, el que viene aquí caminando con la cabrita, el señor, otra persona con las cabritas usando mal la mascarilla, en fin. Ojalá no se comience a convertir esto en la regla general, ¿verdad? Y la mascarilla en la excepción, porque ya ha sido muy enfático el presidente también al decir, y no solo eso, sino los reportes que vienen de diferentes lugares, que la mascarilla es muy probablemente la responsable de que los números se mantengan y se sostengan abajo, el hecho de que la usemos. Si comenzamos a descuidarnos, esto puede descontrolarse todavía. 75 casos ayer, es decir, no es que estemos ya sin coronavirus, 75 salvadoreños ayer dieron positivo al COVID-19, que no sabemos con quién se estuvieron ayer, anteayer, hace una semana, y estos a cuántos más han contagiado. Es decir, ahí está el virus y nos estamos descuidando, Quique. Es correcto, Carlos. Esperemos de que esto no sea así, que la población baje la guardia. Importante el uso de la mascarilla, que es pues el principal método de barrera para evitar el contagio. Es importante que la población lo tome en cuenta, sobre todo en estos lugares que pues es de alto tráfico de personas y puede ser uno de los puntos principales donde se genere pues estos focos de contagio. Depende, como te lo mencionaba, de los usuarios, pero también de los vendedores, que son los que en su mayoría no están portando la mascarilla. Ellos son los que tienen acceso a los productos, pues se los tocan, los embolsan, se los entregan a los salvadoreños que vienen a comprar, y esto puede ser pues justamente el modo en el que pues muchos se puedan contagiar. Así es que también el llamado para las autoridades de salud que monitoreen de forma más frecuente los diferentes mercados, porque es una constante que hemos observado durante todas estas semanas. Sí, y si no viene por decreto ejecutivo, y si es muy complicado ponerse de acuerdo en la Asamblea Legislativa y que se logre completar el proceso de formación de ley, porque vemos que a veces rebota la pelota de un lugar para otro y nunca llega al diario oficial y se publica. Pero aquí sí es un lugar donde tienen algún tipo de jurisdicción las municipalidades, por medio de ordenanzas municipales también. Cada una de las 262 municipalidades lo sabrá, en este caso la de San Salvador, para también exigir como medida sanitaria el uso de mascarilla en mercados municipales y alrededores. Es correcto, Carlos. También es trabajo, labor de las autoridades, de los gobiernos municipales, el implementar este tipo de medidas, mantenerse pendiente de su cumplimiento, y de esta manera pues estarían haciendo o abonando para que estos casos de coronavirus no se vuelvan a incrementar. Claro. Tenemos cifras que pues son un poco, pueden mantener la calma de la población. Son cifras que se reportaban hace unos cuantos meses, pero esto no significa de que el pico de contagios vuelva a incrementarse si pues no se está cumpliendo o no se continúa cumpliendo con estas medidas, Carlos. Sí, es que muchos países han tenido segundas oleadas, han vuelto a levantar los casos, han habido otra vez repuntes,
Es decir, ahí está el virus. Acordate que hubo un tiempo en el que la alcaldía instaló ¿cómo le llamaban? Cordón sanitario, ¿verdad? El que habían puesto para el centro de San Salvador, habían implementado cuestiones en los mercados. Hoy parece que se ha relajado hasta eso también. Entonces, si no se va a entender a la buena cuando te dejan en libertad de hacerlo, y estamos viendo lo que nos está mostrando tú, que es bien grave aquí, que como todas las personas, o muchas de ellas, me atrevo a decir la mitad, andan sin mascarilla, ¿qué nos espera? Quique, muchas gracias. Un gusto, Carlos. Buen día. Bien, ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo esta mañana. Importante recordar las medidas de precaución ante el coronavirus. El uso de la mascarilla es clave, es fundamental. Los expertos dicen que ahí podría estar la solución al problema del coronavirus antes que una vacuna, porque recordemos que las vacunas son procesos lentos antes de que una esté, digamos, funcional y que esté disponible para toda la población a nivel global. Por el momento de lo que disponemos es de eso, de una mascarilla, de alcohol gel y de distanciamiento. Son los puntos clave que los expertos en medicina han dicho está ahí para resolver el problema del COVID-19 y evitar los contagios. Así como también la importancia de usarla correctamente. Exactamente. Pero, bueno, vamos a compartir más noticias con ustedes porque persiste la preocupación entre los salvadoreños en Estados Unidos amparados al estatus de protección temporal. Conozcamos algunas reacciones de nuestros connacionales. El fallo a favor al gobierno del presidente Donald Trump para terminar el programa de estatus de protección temporal TPS, en el que protege a más de 300,000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití, ha provocado incertidumbres en los salvadoreños, que radican en los Estados Unidos, debido a que pone en riesgo la deportación de los compatriotas, por lo que solicitaron al Congreso estadounidense actuar lo más pronto posible. ¿Qué vamos a hacer para poder lograr nuestra estadía y no ser deportados? Seguir luchando, seguir buscando esa residencia permanente, porque ahora más que nunca tenemos que unirnos. Tenía la esperanza que nos dieran residencia o que continuemos con el TPS, pero lastimosamente nos han quitado ese privilegio, pero vamos a seguir luchando, no nos vamos a quedar hasta aquí. Pastora Vázquez, salvadoreña que lleva varios años en la Unión Americana, asegura que no quiere imaginarse tener que quedarse ilegalmente con tal de no separarse de sus hijos que son nacidos en ese país, por lo que aseguró buscarán alternativas para frenar esta decisión. Devastada, pero minutos más tarde recogí todas las fuerzas del mundo. Voy a luchar con mucha fuerza porque no me separen de mi hija. Ella es ciudadana americana y tiene todo el derecho a vivir en este país y crecer junto a su madre. El gobierno salvadoreño tiene hasta finales del 2021 para interceder por los tepecianos para una nueva medida temporal o permanente. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, y de acuerdo a sectores políticos en El Salvador, el gobierno debe apoyar a los compatriotas con abogados norteamericanos para interponer recursos de apelación. Además, se debe buscar, dicen, una alternativa para que se mantengan en Estados Unidos, debido a que El Salvador, pues por ahora, dicen, no tiene la capacidad ante una posible deportación de estas personas que están bajo el TPS. Pero aquí no ha terminado todo, aquí hay otro nivel, que es la Corte Federal, la Corte Suprema de Justicia. Allá van a haber apelaciones. Va a revisar las apelaciones. Esta Corte tendrán que revisar las apelaciones respectivas en cada uno de los distritos, porque no es exclusivamente un distrito. Ahora hay que ir pensando en algunas gestiones en el Congreso de nuevo para ver una reforma parcial en el Congreso norteamericano de manera bipartidista, para ver si se logra al menos una reforma que contemple algún camino hacia la residencia permanente para toda la gente que tiene TPS. Ya son las 5 de la mañana con 55 minutos. A esta hora establecemos contacto con nuestra compañera, la periodista Marcela Rivera. Buenos días, compañeros. Me he trasladado hacia el Mercado Central para que ustedes conozcan cuál es el panorama que se mantiene desde muy temprano, y es que precisamente las ventas se instalan desde muy temprano en ese lugar para que las personas que van a circular por la vía puedan realizar sus compras, adquirir las frutas, las verduras y también ropa que se está comercializando en ese lugar desde muy temprano. Lo que sí es bien difícil
es precisamente poder transitar con vehículo en este lugar. Hay que esperar un mínimo de 10 minutos en un tramo de 2-3 cuadras aproximadamente para poder avanzar, debido a la afluencia de personas que se mantienen en ese lugar, a las ventas que están instaladas a lo largo de estas vías y también de las personas que se están trasladando en este lugar y también que también están moviendo algún producto sobre este lugar. Eso sí es bastante difícil si usted va a circular con vehículo. Tome en cuenta ese punto porque sí es bastante complicado. Son alrededor de 10 minutos a más que usted se estaría tardando en circular precisamente en esta vía que les estoy mostrando en esos momentos. Pero así está la afluencia de vendedores y también de algunos clientes en el mercado central. Algunos también, cabe destacar que algunos vendedores no están haciendo uso de la mascarilla, están preparando sus productos como frutas, como las verduras, y no están haciendo uso de la mascarilla. Es importante siempre mantener las medidas de seguridad, porque no quiere decir que el COVID-19 ya se haya ido. El COVID continúa acá y es por eso que no debemos bajar la guardia. En efecto, Marcela, mira, bueno, tú te has trasladado al Central, hace poco estaba aquí en la Tiendona y el panorama parece ser el mismo. Contábamos cerca de, ¿qué te puedo decir? Digamos, para no ser tan alarmista, 1/3 de la población sin mascarilla, y eso ya es bastante. Es casi que 3 de cada 10 sin mascarilla, y eso nos preocupa bastante, Marcela, porque el virus está ahí, decía, y vuelvo y lo repito, ayer 75 casos positivos. Desconocemos estos 75 casos, si anteayer con quién estuvieron, si son de estos salvadoreños que usan o no la mascarilla. Probablemente no, sean de los que no la usan, porque por eso tal vez se contagiaron y no tomaban medidas de bioseguridad, Marcela. Entonces, creo que el llamado no está de más nunca en este momento tan crítico que es en el que estamos doblegando la curva, porque no terminamos de bajarla a 60, 50, 40, 30 casos diarios. Se está manteniendo ahí, se resiste a bajar de los 70 casos, aunque viene disminuyendo de a poco. Así que siempre es válido crear conciencia a través de estas imágenes y el llamado para que, al igual que estos dos jóvenes trabajadores que van ahí, mira qué bien, van con su mascarilla, esta señora que va atrás también va con su mascarilla, y así al menos aquí estamos viendo la mayoría de personas que sí le están portando responsablemente. Al menos en ese tramo, Carlitos, porque yo creo que también he circulado también los alrededores del cementerio y también otra de las ventas que están ubicadas por la 17 Avenida Sur, precisamente ahí, que hay muchos comerciantes que no están haciendo uso de la mascarilla y no la están portando ni en las manos ni en otro lugar. Ellos están comercializando así sin mascarilla. Recordemos que eso se caracteriza por ser de rápida propagación del COVID-19 y es importante no descuidar este tipo de medidas, especialmente en esos lugares donde el distanciamiento físico de 2 metros no se está cumpliendo. Voy a hacer un recorrido para que ustedes vean cuál es el panorama que se mantiene y verificar precisamente lo que ya les estaba comentando, que hay un descuido precisamente en esas medidas de bioseguridad. Bueno, mira, ahí fácilmente a tu derecha había 3 señoras sin mascarilla, ahí está otra señora vendedora sin mascarilla, acaba de pasar una señorita frente a ti también sin mascarilla, y bueno, y gritando a los 4 vientos la comercialización de su producto también, ¿verdad? Que se va el trabajo. Pero este otro caballero de barbuchín la mascarilla, este joven sin mascarilla, la señora que está ahí también. ¿Ves cómo preocupa cuando empezamos a ver esta cantidad de personas? Hola, saludos. Esta cantidad de personas que están exponiéndose y exponiendo a los demás, porque no solo ellos, exponen a los demás. Esto no ha terminado, Marcela. 75 casos ayer y ojalá por estos descuidos no comencemos a ver otras cifras en los próximos días. Mira este señor. Es muy común ya se vuelve más común en este claro. Sin mascarilla. Es preocupante, Carlos, porque venimos de un periodo donde, bueno, a diario, Carlos, a la fecha de hoy todavía informamos no solamente de nuevos casos, sino también de personas fallecidas por el COVID-19. Es alarmante y la idea aquí no es, como tú dices, indicar que está bien o que está mal, sino más bien decirles,
que hay que cuidarnos, que hay que cuidar a nuestra familia y hay que colaborar utilizando la mascarilla. A lo mejor sí sea incómodo, a lo mejor hay personas que no se han acostumbrado, que sienten que el aire les falta, el recurso económico a lo mejor, pero bueno, pueden haber muchas excusas, pero pienso que para cuidar nuestra salud podemos hacer un esfuerzo adicional. Aunque sea un pañuelo te puedes amarrar en la boca. De usar una mascarilla o de algo que nos proteja nuestra cara. Si no te alcanza para la KN95, para la quirúrgica, la de triple cap y demás, bueno, entonces, no sé, cualquier cosa, un pañuelo, cualquier cosa es mejor que no andar nada, que andar como esta señora que anda sin protección, que andar como aquel caballero que veíamos allá, lamentable. Qué lástima que no hemos tomado todavía la población esta conciencia de lo importante que es el uso de la mascarilla. Marcela, el presidente ayer en su discurso de Día de la Independencia decía algo con mucha autoridad, lo decía muy orgulloso y creo que es algo de lo que nos deberíamos de sentir contentos todos, cuando decía que estaba muy seguro que El Salvador estaba entre los países donde más se respetaban las medidas de bioseguridad y que más acataban el uso de la mascarilla. Ojalá eso no haya llegado al oído de las personas y ahora, bueno, entonces como todos lo están usando, yo me puedo dar el lujo de no ponérmela. Debemos seguir en esa dinámica de ser uno de los países que más utilice el recurso que tenemos, que es el tapabocas o la mascarilla para evitar la propagación del virus, que afortunadamente eso es lo que nos ha llevado a las cifras que tenemos ahora, de 75 casos diarios, que sigue siendo bastante, pero es una décima parte de lo que teníamos hace varias semanas cuando rozábamos los 500 casos diarios. Y fíjate, también hemos sacado algunos reportajes para verificar los precios de las mascarillas a los que se pueden encontrar en diferentes puntos del centro de la capital. Una de esas son a $1, que es de tela y con filtro. Esto también le puede ayudar. Incluso si usted utiliza una mascarilla abajo, que es la quirúrgica, usted anda bien protegido y no necesita invertir mucho. Con $1, eso obviamente lo tiene que estar lavando constantemente. Si usted sale, llega a su casa, la lava, el día siguiente la vuelve a utilizar. Entonces con eso nos podemos ahorrar un poco de dinero, y una quirúrgica que también se puede encontrar en el centro de San Salvador a $3 por el dólar, $2 por el dólar, que incluso han ido bajando en cuanto a su costo en las últimas semanas, para que usted lo tome en consideración. Es que también ahí en ese punto podemos encontrar variedad de mascarillas, variedad de elementos de bioseguridad como alcohol gel, alcohol también líquido, para que usted lo pueda utilizar y perfectamente así evitar el contagio de COVID-19. Sí, es por tramos, y luego son tal vez los vendedores también los que menos usan la mascarilla y los que más incumplen, por lo que ya sacando una conclusión rápida de lo que nos mostró Kiki, nos ha mostrado vos, Marcela, en este enlace que hemos tenido con vos, sí parece ser que son más los vendedores, la población anda ahí un poquito, los que transitan, los que van a comerciar andan más protegidos. Bueno, Marcela, muchas gracias por el reporte, nos vamos a enlazar contigo más adelante. Un saludo y cuídate mucho ahí también tú. Un saludo, compañero. Bueno, con estas imágenes vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Le invitamos a que nos acompañe, regresamos en instantes. Continuamos con más de Hechos AM. A esta hora estamos monitoreando cómo se encuentra el tráfico. Recordemos que ayer fue asueto, pero hoy es un día normal de labores pues para todos a nivel nacional, y es por eso que estamos pendientes de lo que está ocurriendo en el tráfico, porque es importante que usted sepa a qué se va a enfrentar en esta mañana de 16 de septiembre. Seguramente un panorama muy diferente al que tuvimos ayer, y precisamente por ello nos enlazamos con el periodista Enrique López. Adelante. Te escuchamos, Enrique. Así es, Ileana, Manuel, un panorama bastante diferente en cuanto al tráfico en distintos puntos de San Salvador. En estos momentos me encuentro en la intersección de la Troncal del Norte y la calle 5 de noviembre para mostrarles las imágenes de cómo se encuentra el tráfico en esta parte de la capital. Iniciamos por la carga vehicular que viene desde Ciudad Delgado hacia San Salvador. Se mantiene bastante despejado. Son 2 carriles los que están habilitados en el sentido hacia el occidente, por el momento sin mayores inconvenientes para todos los salvadoreños que vienen, como ya se lo mencionaba, desde Ciudad Delgado, pero también desde el municipio de Soyapango, pasando por la calle Agua Caliente. Luego el otro sentido, los que justamente van para Ciudad Delgado, se mantiene aún más despejada esta vía.
Ahora, en la troncal del norte, a pesar de que vimos un alto flujo de personas en la zona o frente al mercado de mayoría o la tiendona, se mantiene un tráfico bastante despejado en este sector. Los que vienen desde este centro de abastos, pasando por la avenida Peralta, el redondel, la isla, para incorporarse a la troncal del norte sin mayores inconvenientes, al menos en este tramo. Hay presencia de las autoridades, eso sí, sin embargo, pues no ha sido necesaria su intervención debido al poco flujo vehicular que se reporta a esta hora. Luego, en el otro sentido, es decir, los que buscan hacia San Salvador desde la zona norte del país, hay una mayor carga vehicular. Sin embargo, a pesar de eso, hay una buena fluidez vehicular en ese sector. Hay que tener mucho cuidado y les indico por qué. En esta intersección sí se permite el giro a la izquierda, al menos en el sentido de norte a sur sobre la troncal. Da un espacio el semáforo o es exclusivo para los que van a hacer este tipo de virajes. Ahora, en la calle 5 de noviembre únicamente lo pueden hacer los que vienen de San Salvador hacia Ciudad Delgado. No está permitido los que vienen desde Ciudad Delgado hacia San Salvador, no pueden hacer el giro a la izquierda. Es un poco confuso al principio entenderlo, pero solamente en este sentido es donde no se permite realizarlo y es donde más lo hacen los conductores. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque si no se entiende el orden de los semáforos, esto puede ocasionar un accidente de tránsito, para que usted pueda tomarlo en cuenta si circula de forma frecuente sobre estas arterias, compañeros. Claro, Enrique, sobre todo las personas que quizás no están acostumbradas a transitar por este punto y no se percaten de eso, pues puede ser un riesgo y registrarse algún accidente de tránsito, así que hay que prestarle mucha atención. Y en cuanto a la carga vehicular, pues seguramente esta va a seguir aumentando a medida que pase el tiempo, porque apenas pues son las 6:11 y ya muchas personas van a salir de casa para ir a su jornada laboral. Vamos a estar pendientes de enlazarnos contigo más adelante, Enrique. Perfecto, Ileana. Muchas gracias. Buen día. Buen día para ti. Ya son las 6 de la mañana con 12 minutos. Compartimos con ustedes más noticias. Ahora les comentamos que la Fiscalía presentó el requerimiento en contra de la pareja acusada de asesinar a un niño de 1 año y medio en Ilopango. Ambos fingieron la desaparición del menor, quien terminó enterrado en el patio de una casa en la colonia Vistalago. La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal en el Juzgado de Paz de Ilopango en contra de Patricia Marcela Argueta, de 24 años, y Vladimir Melara Hernández, de 25 años, por el homicidio del niño Alexis Adalberto Delgado, de apenas 1 año y medio. Instrucción con detención, ¿verdad?, en relación de los primeros indicios que se tienen. Ya se tiene conocimiento del hallazgo del cuerpo del niño, ¿verdad?, aquí en la colonia Vistalago, donde residían la madre junto con el compañero de vida. Según las autoridades, la pareja fingió la desaparición del menor cuando ya lo habían asesinado y enterrado en el patio de su vivienda el 18 de agosto. La Fiscalía cuenta con evidencias que podrían esclarecer cómo se realizó el crimen. Sí, tiene, ¿verdad?, evidencia de lesiones, la cual se pudo determinar pues al primer momento con la médico forense que llegó al lugar de donde se encontró el cuerpo, y pues a confirmarlo a través de la autopsia. ¿Qué tipo de lesiones son? Al parecer fue destrucción de la cráneo encefálico, severo en el caso. Podría ser, ¿verdad?, que se realizó con objeto contuso o contundente. La imputada confesó haber asesinado a su hijo debido al parecido físico que tenía con el padre biológico. Pues hace ver de que ella sufrió, ¿verdad?, maltrato o violencia intrafamiliar con el padre del niño, y pues al parecer con el hecho de que se pareciese mucho al padre, ¿verdad?, se desquitaba o ejercía violencia sobre el niño por el maltrato que ella había sufrido por el padre. Entonces, pues se hace alusión de que el odio al padre motivó pues la muerte de su hijo. Según la fiscal del caso, por el momento no se ha determinado la pena que se va a solicitar. Sin embargo, la condena por el delito de homicidio agravado oscila entre los 30 y 50 años de prisión. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y los hechos de violencia cometidos en las últimas semanas contra menores de edad y en la que sus propios familiares son los responsables
mantienen preocupados a los expertos en el área de la psiquiatría. Nuestro compañero Ernesto Cornejo conversó con uno de ellos. Veamos. El pasado mes de julio, en el caserío La Meca, en el municipio de Quezaltepeque, en La Libertad, la familia García dio a conocer sobre la desaparición de Eric Alexis García, de tan solo 3 años de edad. Tras varios días de intensa búsqueda, el cuerpo fue encontrado sobre un campo de rocas cerca de su vivienda. De acuerdo a las investigaciones policiales y fiscales, la tía del menor fue la responsable de cometer el homicidio. Y recientemente, las autoridades dieron a conocer sobre la desaparición de Alexis Delgado, de tan solo 1 año y 7 meses de edad. Luego de iniciar con la búsqueda, se determinó que su propia madre, junto a su pareja sentimental, lo habían asesinado y posteriormente, en el patio trasero de su casa, habían enterrado su cuerpo. Los expertos en el área de psiquiatría analizan el comportamiento de esta situación dentro de la sociedad. Otro tipo de cuadros, como cuadros psicóticos, donde las personas pierden el contacto con la realidad y entonces tienen una idea extraña, una idea que no es cierta, que no acepta confrontación y está también bajo la influencia de alucinaciones, como por ejemplo voces que le dan órdenes, y entonces pueden identificar bajo la influencia de estos fenómenos psicopatológicos al hijo como la fuente del mal. Es decir, si mi hijo es el mal, si mi hijo es el demonio, entonces tengo que eliminarlo para acabar con ese mal. La violencia de parejas, el maltrato a los niños, está estrechamente relacionado, aseguró el médico. Pues también algunos hombres se sienten dueños de sus compañeras de vida y las de sus hijos, lo que lleva, en el mayor de los casos, a cometer este tipo de hechos. Ante personas que, podemos decirlo en términos simples, maltratadores, ¿verdad? Quienes castigan con demasiada violencia a sus hijos o hacen un maltrato psicológico importante, pudieran llegar a experimentar este tipo pudieran llegar a tener un arrebato, por ejemplo, de cólera en un acto impulsivo, y entonces luego de generar un castigo muy violento pueden dejar al hijo moribundo, ¿verdad? Y entonces sentir que tienen que terminar la tarea que comenzaron y terminar quitándoles la vida. Aseguran que hay que tener principal atención en aquellos casos donde se conoce de violencia y, de ser posibles, denunciarlos o pedir ayuda a los expertos para no tener que luego lamentar estas consecuencias. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bueno, un caso que al principio pues era muy confuso, pues nadie entendía cómo podía desaparecer un bebé en la zona costera, porque eso fue lo que se manejó en un principio, y luego pues estas personas confesaron que fueron ellos los que le quitaron la vida y que lo enterraron en el patio de su casa. Una situación a la que hay que prestarle mucha atención, por los crímenes contra menores pues van en aumento, como reflejaban los datos que nos presentaban los reporteros de Noticiero Hecho. Y lo más preocupante, Manuel, es que han sido familiares los que han asesinado a estos pequeños. Una situación bastante indignante y bueno, ahora ya están en manos de las autoridades. Vamos a continuar compartiendo más información relacionada con el tráfico, porque la periodista Tatiana Funes se ha trasladado a la zona del parque infantil y nos muestra el panorama. Tatiana, te escuchamos. Gracias, compañeros. Saludamos nuevamente a la audiencia de Noticiero Hechos y efectivamente actualizamos información acerca del tráfico en la zona de la Alameda Juan Pablo II. Nos hemos ubicado a un costado del parque infantil para llevarle esta información a usted que en los próximos minutos necesita circular por este sector. En el carril de ascenso usted no va a tener ningún problema porque, como observamos, pues hay poca carga vehicular, y en el carril de descenso, para quienes quieren llegar hasta la zona del mercado La Tiendona, el Reloj de Flores o desplazarse hacia el Boulevard del Ejército, pues el tráfico también está bastante fluido por este sector. Incluso hay instantes como en estos momentos donde prácticamente no están circulando vehículos, por lo cual también la población de cierta manera se confía y no utiliza la pasarela que se encuentra en ese sector, sino que decide cruzar la calle, algo que sabemos que también es de mucho riesgo porque algunos vehículos
no respetan los límites de velocidad y podrían generar algún accidente de tránsito, y la pasarela se encuentra a tan solo algunos metros de este punto. Pero además de esto, también quiero compartirles el ambiente comercial que se tiene en este sector. Como les mencionaba, me ubico a un costado del parque infantil y pues lamentablemente muchos comerciantes, sobre todo de alimentos, no portan su mascarilla o no lo hacen de la forma correcta. Sabemos, constantemente hemos hecho llamados a la población, las autoridades también, del correcto uso y del uso permanente de la mascarilla en la vía pública, sobre todo cuando vamos a manipular alimentos. Pero, como ustedes pueden observar, hay muchos comerciantes que deciden no hacer uso de la mascarilla. Es un artículo bastante importante para prevenir los contagios de coronavirus, que algunos otros pues no lo hacen de la manera correcta. Así que el llamado nuevamente es, sobre todo si usted se dedica al comercio de alimentos, pues utilizar siempre la mascarilla, y si lo hace, pues también hacerlo de la forma correcta, no en la barbilla, no con la nariz expuesta, porque sabemos que la efectividad de este artículo no es la misma, compañeros, y así parte del ambiente pues que tenemos a esta hora de la mañana en el centro de San Salvador. Claro, Tatiana, ya vemos ahí pues el comercio bastante activado en ese sector de las cercanías del parque infantil, donde de hecho por ahí hay un lugar donde a Juancito le gusta comprar el atol de maíz tostado, así que esperamos pues que sea uno de esos lugares donde sí se está usando correctamente la mascarilla, Tatiana. Y también pues bueno, ahí vemos cómo las personas ya están comprando sus alimentos ahora que se dirigen a su jornada laboral, y aquí pues hay varias opciones a las que tienen acceso, así que ahí tenemos parte de este ambiente. Y en cuanto al tráfico también, Tatiana, que veíamos que estaba sin mayores complicaciones, únicamente siempre hacer ese llamado a la población a que utilice la pasarela en este sector, donde normalmente pues estas personas que transitan por aquí no la utilizan. Correcto, Ileana, es una práctica bastante común en este punto, que la población decide no hacer uso de la pasarela, pero sabemos que eso pone en riesgo su vida. En estos momentos sí hay presencia de elementos de la Policía Nacional Civil, pero que de cierta manera hace que se confíe la gente, pero siempre es importante guardar las precauciones debidas y utilizar la pasarela. Muy bien, Tatiana, gracias por el reporte. Estamos pendientes de más información que nos puedas enviar en el transcurso de esta emisión. Por supuesto, Manuel, más adelante nos enlazamos con nueva información. Bien, así comienzan las actividades para muchos salvadoreños que están dedicándose pues apartando un tiempito para desayunar, para luego dirigirse a su trabajo. Les recordamos siempre, es importante, es fundamental, es clave que utilice la mascarilla y lo haga de forma correcta. No vale relajarse porque el coronavirus sigue siendo una amenaza de muerte. La cifra de fallecidos aquí en El Salvador se va acercando cada vez más a los 800. Imagina usted, 800 personas que este año pues su vida comenzó de una forma y pues se acabó cuando llegó y apareció esta pandemia aquí en el territorio salvadoreño. Hay que prestarle atención a eso. Así es. Bueno, y continuamos monitoreando cómo se encuentra el tráfico, esta vez en la 25 Avenida Norte, donde se encuentra la periodista Marcela Rivera. Marcela, ¿cuál es el panorama? Te escuchamos. Bueno, se está tornando bastante complicado para las personas que ya buscando la zona de la Universidad de El Salvador. Precisamente estamos viendo que ese es uno de los puntos más críticos, porque precisamente muchos de los vehículos hacen sus paradas para que las personas puedan dirigirse hacia sus lugares de trabajo, y esto es precisamente en la Plaza de la Salud, para que usted lo tome en consideración, y que incluso también hay una persona que se encuentra regulando el tránsito vehicular para que los peatones puedan continuar con su trayecto hacia el hospital, para que usted acate también las indicaciones y también aprendamos a ceder el paso peatonal para las personas que van a circular por esta vía, por este punto de la 25 Avenida Norte. Así el panorama por el momento se encuentra un poco fluido, pero sí es de tomar muy en cuenta que esa es una de las arterias más transitadas y que de pronto también se puede complicar la situación, especialmente si usted se dirige hacia la Universidad de El Salvador o si ya está buscando la zona de la calle Montserrat. Exactamente, Marcela. Ahí tenemos pues las imágenes de cómo está la 25. Este lugar se le conoce como la zona hospitalaria, está ahí muy cerca
la rotonda. Ahí podemos ver el viejo edificio también del Hospital Rosales. Muy cerca está una unidad también del Seguro Social. Ahí enfrente está, por donde estás tú, es donde era antes la maternidad, y la rotonda de la UES también está por ahí, por ese sector. Así es que bueno, ahí tenemos ya mucha movilización de personas que van a veces a pasar consulta a la unidad 1 de Mayo del Seguro Social, que es la que teníamos ahí al fondo, la rotonda de la UES y el Hospital Rosales. Así es que bueno, precaución para quienes circulan por este sector. Tráfico ya un poco complicado, un poco lento podríamos decir, pero hay que tener siempre mucha precaución y pues tratar de comenzar con una buena actitud el día. Gracias, Marcela, por el reporte. Buenos días. Buen día. Decíamos que tenemos la imagen de la zona hospitalaria, donde pues muchos salvadoreños van también, porque tal vez tienen alguna complicación de salud, van dirigiéndose al Hospital Rosales o van a la unidad 1 de Mayo, porque ahí donde se atienden los casos de maternidad del Hospital 1 de Mayo, del Seguro Social. Entonces hay que tener mucho cuidado también en este inicio de la jornada, hay que tener mucha precaución y que desarrolle bien sus actividades, es lo que deseamos aquí en Hechos AM. Así es, ahora nos vamos a trasladar hasta la zona del Redondel La Cima. Sabemos que a veces este punto tiende a complicarse, pero en estos momentos vamos a mostrarles cómo se encuentra, porque hasta ahí se ha trasladado Gerardo Borja. Adelante. Gracias, Iliana. Amigos televidentes, como ya Iliana mencionaba, nos encontramos en el Redondel La Cima. Las imágenes en pantalla, quienes circulan a esta hora sobre el Boulevard Rodríguez Port, quienes vienen de Santa Elena, La Libertad, y buscarán llegar hasta el sector del Rancho Navarra, buscando incorporarse a la autopista Comalapa. Podemos ver de que a esta hora no genera ninguna complicación, pero sí, en este preciso momento, compañeros y amigos televidentes, la carga vehicular ya está incrementando, buscando de La Libertad hacia San Salvador. Vamos a caminar un poco y vamos a mostrar el carril precisamente que nos lleva hasta Santa Elena, quienes utilizan esta vía para llegar también al sector de la carretera del Puerto de la Libertad. Este carril sí está bastante despejado, no genera ninguna complicación. Giramos otro poquito y aquí mostramos los vehículos que vienen del sector de la colonia La Cima, subiendo por los estadios a través de la calle Antigua Huizúcar, y se incorporan a este punto, o quienes van también hacia ese sector, que son los conductores que vienen subiendo en este momento a través siempre del Boulevard Rodríguez Port, pero en las inmediaciones del Paso del Jaguar, buscando hacia este sector. Podemos ver de que por lo menos también este tráfico que viene de esta zona no genera ninguna complicación, así que tómalo en cuenta. Sabemos que en unos breves minutos la carga de vehículos irá incrementando. Si usted piensa circular por esta zona, este es el ambiente, compañeros en el estudio, amigos televidentes. Claro, Gerardo, y es que ese es un punto estratégico. Ahí estamos viendo para quienes también buscan la zona de la autopista Comalapa, que es una de las rutas más frecuentes, también para quienes en este sentido se incorporan a la zona del Boulevard Los Próceres, y también para quienes a veces se encuentran, Gerardo, con complicaciones en la zona de la 49 Avenida Sur, Boulevard Los Próceres, y tienden a tomar una alternativa, esta calle, para ir al sector, por ejemplo, que tú mencionabas, de Santa Elena. Así que ahí tenemos un panorama bastante favorable para que nos lo puedan utilizar. Gracias por tu reporte. Gracias a ustedes. Momento de una pausa comercial, y cuando regresemos vamos a conversar con la ministra de Educación. Hay muchos temas en esta área que, bueno, se ha visto un poco complicada debido a lo que ha pasado con el tema de la pandemia, pero ya estamos casi llegando al final de este 2020, y también pues hay que hacer un repaso sobre algunas situaciones para los estudiantes de educación media. Sabemos también que viene la prueba a la que se van a someter este año, así es que hay mucha información para ustedes. Volvemos enseguida. Mañana de 16 de septiembre de 2020, como le veníamos anunciando esta mañana en el espacio de la entrevista, vamos a conversar con la ministra de Educación, Carla Alanía de Varela. Hay muchos temas de los que hablar en esta mañana, como por ejemplo la prueba a la que se va a someter a los estudiantes de educación media. Sabemos que este año ha sido diferente para toda la comunidad educativa, para los estudiantes de básico, para los estudiantes de educación media e incluso para los estudiantes de educación superior, que han tenido que adaptarse a esta nueva realidad que nos ha impuesto, en este caso, una pandemia, una emergencia
emergencia sanitaria. El 2020 casi ya está pues concluyendo, estamos acercándonos al final de este año que ha sido, como decíamos, marcado por esta enfermedad generada por el coronavirus. Pero definitivamente que hay que conocer también las proyecciones para 2021. Comenzamos poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestra invitada de hoy. El Ministerio de Educación anunció hace algunas semanas que los estudiantes no tendrán clases presenciales por lo que resta del año. Sin embargo, aún no se tiene una fecha estipulada para la clausura del año escolar 2020. En estos meses, docentes, alumnos y todo el sector educativo tuvo que adaptarse a una nueva normalidad para continuar con el programa educativo. Para las autoridades, esto se ha hecho de una manera positiva y que ha tenido un impacto grande en la educación. Pero, ¿cómo se ha realizado? A través de capacitaciones de docentes y la entrega de computadoras a aquellos más vulnerables. Las autoridades no descartan continuar preparando al sector de profesores públicos ante un eventual año escolar 2021 con programa fuera de las aulas, mientras exista riesgo para los alumnos. Estamos en septiembre, mes en el que el Ejecutivo debe de presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Por lo que es importante recordar que para el presente ejercicio fiscal, la asignación presupuestaria para el ramo de educación aumentó 39.07 millones. Esta mañana conoceremos detalles sobre las proyecciones que se tienen en materia educativa y los programas a ejecutar de cara al cierre del año escolar 2020 y el inicio del 2021. Ya se encuentra en el estudio la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, con quien conversaremos sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, este día pues nos da gusto recibir una vez más aquí en Hechos AM a la señora ministra de Educación. Ministra, pues qué gusto que pueda acompañarnos. Gracias por hacer tiempo para nosotros aquí en Hechos AM. Gracias, Manuel. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Un atento saludo a todas las personas que nos sintonizan esta mañana. Ministra, sabemos que ustedes esta mañana tienen una conferencia de prensa donde van a anunciar la prueba para los estudiantes de educación media, pero ¿cuál es en sí, digamos, la diferencia que esto va a tener con la prueba de aptitudes y aprendizaje, con la PAES? Sabemos que los tiempos que corren pues son muy diferentes y que es necesario también realizar ese tipo de pruebas a los estudiantes que van a salir de bachillerato este año. Sí, Manuel, están todos invitados a la conferencia de prensa donde daremos detalles. Yo solamente le puedo adelantar que esta es una prueba diferente, no es la PAES, puesto que las circunstancias en las que hemos enseñado y aprendido durante este año 2020 son circunstancias atípicas. Entonces nuestra prueba es una prueba adaptada a esas circunstancias y movida por la necesidad también de modificar y transformar el sistema de evaluación en su totalidad. Antes de la pandemia, nosotros estábamos ya trabajando en la transformación del sistema de evaluación. Esto de la mano con la transformación del sistema educativo en su conjunto. No podemos nosotros pensar que vamos a impulsar un sistema multimodal, multimodalidades de enseñanza, sin pensar que vamos a dejar el sistema de evaluación tal como estaba. La PAES necesitaba modificarse, necesitaba analizarse y no contábamos con la pandemia. Ahora vamos a tener una prueba que se adapta a las circunstancias de la pandemia, que le va a dar información valiosa a los alumnos, a los padres de familia y a aquellos centros de enseñanza superior, ya sea técnica, universitario, que van a recibir a nuestros alumnos el próximo año. Es una prueba diferente, no vamos a pretender compararla ni con las que pasaron ni con las que van a venir, porque el año 2020 ha sido un año atípico, como acabo de explicar. Ministra, me imagino que esto lo van a hacer ustedes en línea porque estamos en una situación, como decíamos, en la que el coronavirus todavía está ahí siendo una amenaza para muchos salvadoreños. De hecho, hoy el reporte que daba el Ministerio de Salud indica que hay 75 casos nuevos, que es una cifra baja si lo comparamos con lo que tuvimos en mayo o lo que tuvimos en junio, pero que representa todavía pues un problema serio para las aglomeraciones, para el movimiento de mucha gente, y la comunidad educativa sabemos que es bastante numerosa en El Salvador. Si hablamos de educación media, estudiantes de bachillerato, pues sabemos que son muchos los que están pues a la expectativa de este anuncio que ustedes van a hacer. Es correcto, Manuel. La nueva prueba, que ustedes en unas horas conocerán en detalle, es un paso
hacia la tecnología al servicio de los aprendizajes. La pandemia nos ha llevado a todos a tener que adaptarnos y a trabajar de una manera diferente y a utilizar la tecnología y ponerla al servicio de los aprendizajes. ¿Qué significa esto? Que todo el sistema educativo se está adaptando. Si usted se ha dado cuenta, hemos ya conversado aquí en este espacio. Claro. La formación que le hemos dado desde el principio de la pandemia a los docentes, hemos tenido una respuesta muy positiva de parte de los docentes. Ellos nos han demostrado la capacidad de adaptación que tienen. Prácticamente, Manuel, tenemos un 67% de los docentes formados en el uso de la plataforma Google Classroom, y vamos prontamente a graduar a otros 7,000 del sector público más 8,000 del sector privado. Nos va a ir quedando un remanente de aproximadamente 5,000 docentes que esperamos formar prontamente para poder cumplir con el 100% de la formación de los docentes. La nueva prueba tiene que entrar en la misma lógica de las nuevas tecnologías al servicio de los aprendizajes. Ministra, pero ¿qué buscarían ustedes evaluar con la nueva prueba? Porque definitivamente primero se dijo, me acuerdo cuando se anunció la PAES, ya pues nosotros no nos sometimos a esta prueba, pero una de los anuncios que se hizo cuando se decía que se iba a hacer la PAES era evaluar el funcionamiento del sistema educativo, evaluar qué tanto el estudiante estaba asimilando con la PAES, y luego ya se convirtió en una prueba, digamos, en la que ya no era, digamos, evaluar el sistema, sino evaluar al estudiante. Y es ahí donde hablábamos con usted en una ocasión y decíamos que se había como cambiado digamos, el giro con el que nació, o la idea con la que nació la PAES. Pero ahora, pues, como decíamos, estamos en una realidad diferente y ustedes pues van a poner en marcha otra prueba. ¿Qué buscarían evaluar con esta otra prueba que se va a hacer? Lo primero que debemos evaluar es lo que pretendió la anterior PAES, evaluar el sistema educativo. Pero en el marco de la pandemia tenemos que evaluar otras cosas. Tenemos que evaluar qué tan eficientes hemos sido en llevar el aprendizaje a través de las diferentes plataformas, de qué manera la pandemia ha afectado a los estudiantes, qué tanto han podido aprender, qué actitudes han tenido frente a la pandemia y otras cosas que a las 9 de la mañana vamos a anunciar. ¿Cómo se va a llamar esa prueba, ministra? No quisiera adelantarme, Emanuel. Yo lo invito a participar en la conferencia de prensa, puesto que si doy todos los elementos acá, ya no tendría mucho sentido hacer la conferencia de prensa. ¿A cuántos estudiantes esperan ustedes evaluar? Estamos esperando evaluar al 100% de los estudiantes de educación media. Son aproximadamente 77,000 estudiantes. Muy bien, ministra, definitivamente que estamos pues pendientes de esa conferencia que ustedes van a dar esta mañana y que van a dar pues toda la información relacionada con el tema de esta prueba, pero me gustaría también que evaluáramos otros aspectos. O sea, se ha dicho de que la pandemia en sí vino a representar un cambio para el sistema educativo, un reto para ustedes como autoridades de educación a fin de continuar dando clases en medio de una situación de emergencia, garantizando en este caso la seguridad tanto del sector docente como del sector estudiante, y que es muy numeroso tanto la cantidad de gente que trabaja con ustedes en educación como la cantidad que recibe la enseñanza, los estudiantes. Y bueno, esto ha llevado, como decíamos, a dar un giro a muchas cosas, pero también ha puesto en evidencia que ha habido una mayor deserción. Hace unos días hablábamos con gente de los colegios que decían que muchos niños han dejado de estudiar, incluso las universidades señalaban que mucha gente abandonó sus estudios porque pues algo cambió también en su vida a partir de la pandemia. Obviamente, Manuel, esta es una preocupación mundial. El fenómeno del abandono, tal vez no le podemos llamar deserción aún, porque para nosotros hablar de deserción es hablar de alumnos que no se matricularon. Sí. Nosotros cuando hablamos de deserción, primero tenemos una prematrícula, donde empezamos a evaluar la posible deserción, y una matrícula definitiva 3 meses después, donde ya nos damos cuenta del real número de la deserción. Este año, si es que tenemos deserción, esperemos que la deserción sea mínima con todos los esfuerzos que estamos haciendo. Si tenemos deserción, va a ser una deserción diferente, sí, con causas mucho más amplias
que el tipo de deserción que teníamos antes. Y en ese sentido nosotros estamos tratando de fortalecer todas las plataformas que ponemos a la disposición de los docentes y de los alumnos. Por ejemplo, la televisión. Sí. Salimos con la franja educativa y en este momento, a pesar de que, como usted mencionó hace un rato, ya falta poco para el cierre del año escolar, nosotros estamos comenzando con nuevos contenidos en televisión. Vamos a lanzar prontamente por radio todos los niveles educativos a través de Radio Nacional y otras radios para poder llegar a todos los alumnos que no tienen conectividad. Nuestra principal preocupación son los alumnos que no tienen conectividad y para ellos es que estamos preparando estas plataformas. Todos los demás alumnos también se benefician de ellos porque nuestra guía es, valga la redundancia, la guía pedagógica que nosotros tenemos en nuestra página web, en nuestro micrositio creado específicamente para atender las necesidades de la pandemia, que es impresa para hacerla llegar a todos los alumnos que no tienen conectividad. Pero además, a esa guía se le agregan las nuevas plataformas, que es el Google Classroom, sí, que es nuestra aula virtual, y se le agrega la televisión y la radio, todas complementarias. Nosotros esperamos que con todos estos esfuerzos los niveles de deserción sean mínimos. Sin embargo, quiero decirle, Manuel, que nos estamos preparando para toda una campaña y todo un proceso de incentivo, de concientización y de apoyo a las familias para que no dejen de enviar a sus hijos a la escuela. Y precisamente la prueba que se hará a los estudiantes de educación media, entre muchas cosas, significa honrar el esfuerzo que han hecho los padres de familia, los alumnos y los docentes. Porque sí, Manuel, que han hecho esfuerzo. El ministerio también. Nosotros hemos hecho esfuerzos. Y no evaluar el esfuerzo que hemos hecho, creo que sería injusto. Ministra, definitivamente que decíamos que este año ha planteado muchos retos y mucha gente dice, bueno, prefiero que el niño pierda el año escolar. Hay muchos padres quizás a veces no comprenden el tema de las conexiones en internet, el hecho digamos, de estar tratando de que el niño no pierda sus clases en medio de la situación emergente que estamos enfrentando. Esto me imagino que también para ustedes convencer a esos padres de que no desistan y que apoyen a sus hijos en el esfuerzo es, me imagino, otro reto que tienen que enfrentar. Es un desafío enorme y precisamente por eso hemos pensado en todas las plataformas posibles para llegar a los niños y a sus padres de familia en las diferentes circunstancias que vive cada uno. Un elemento importante, Manuel, es el acceso a la tecnología. Nosotros estamos entregando una computadora por docente y no solamente a los docentes que tienen enfermedades crónicas. Hemos comenzado por ellos porque son, en términos de prioridades, los que más riesgo tienen de salir de sus casas en medio de una pandemia. Pero a todos los docentes que tienen un vínculo con el Ministerio de Educación y que tienen alumnos a su cargo, van a recibir una computadora. Digamos que esto facilita las cosas y además dignifica el trabajo del docente. Posteriormente, nuestro plan es llevarle una computadora a los alumnos para que esto sea un incentivo para los padres de familia y para los mismos alumnos a no dejar de estudiar. Incluso si la enseñanza sigue siendo virtual o semipresencial, el acceso a la tecnología va a ser fundamental. Definitivamente que esto como decíamos, marca un antes y un después para el sistema educativo, marca un antes y un después para todos los que se dedican a la enseñanza. Ministra, como decíamos, el 2020 ya va casi en días, digamos, de acabarse. Ya estamos en septiembre. Para octubre, noviembre sabemos que empiezan ya los procesos para cerrar el año lectivo. ¿Para cuándo esperan ustedes dar por concluido el año lectivo 2020, considerando, digamos, todo lo que ha pasado? Vamos a prontamente anunciar la fecha exacta, pero va a terminar más o menos por la época que terminó el año pasado, finales de octubre, principios de noviembre. La nueva prueba será en noviembre, ¿verdad? Y durará 4 días.
después que cerremos el año escolar regular. Bien, ahí tenemos otro dato respecto al tema de la prueba. Sabemos que hay muchos estudiantes de educación media que están pendientes de la información y que están esperando escucharla a usted, ministra, sobre todo esto, porque sabemos que para ellos es importante la prueba y que hay muchos estudiantes que se ha estado preparando para pues, someterse a la misma. Exactamente, yo les digo, estén atentos a la información que vamos a dar ahora a las 9 de la mañana en conferencia de prensa, donde se darán los detalles, las razones de por qué no más PAES, que ya más o menos la he explicado aquí, las características de la nueva prueba, la metodología y todo el sistema que estamos montando en línea con sus mecanismos de seguridad para que los estudiantes puedan hacer una prueba diferente, más cualitativa, que para ellos represente un valor agregado y que para sus familias represente un apoyo en medio de toda esta pandemia. Eso es un dato, como decíamos, importante. Sabemos, ministra, que este es un tema clave, el hecho de tener docentes capacitados. Estaba leyendo un dato que decían que aproximadamente 40.000 docentes se han capacitado ya para dar, educación de forma virtual. Ayer incluso veíamos actos cívicos que se desarrollaron, muchos estudiantes desde sus casas recitando la oración a la bandera, haciendo diferentes, actos alusivos al 15 de septiembre y que lo hicieron desde sus casas, algo que no habíamos visto porque obviamente siempre estábamos acostumbrados a los eventos multitudinarios, a los desfiles y a todo este tipo de actividades en los centros escolares, pero incluso muchos padres pues le han dado soporte a sus hijos para que pudieran participar y vivir, esta fiesta del Salvador a través de la nueva modalidad electrónica. Ha sido algo inédito y muy emocionante, Manuel. Yo he participado en algunos eventos de escuelas, centros educativos que han organizado la celebración del mes cívico de manera verdaderamente ejemplar, muy linda. Los niños con fervor patrio, vestidos con sus uniformes, los docentes organizando todo de forma virtual. De verdad que la vida nos ha cambiado y nos ha puesto en una postura de tenernos que adaptar. Y quiero decir y reconocer que los docentes, los alumnos y los padres de familia han hecho un esfuerzo notable por adaptarse. Y el mes patrio ha sido otra prueba, otra muestra de esa increíble adaptación. Ministra, sabemos que la Asamblea Legislativa ha introducido una serie de reformas a la contratación de docentes para los próximos años. Entonces ellos han hecho una modificación a la ley de la carrera docente y eso está en manos ahora del presidente de la República, de que estos cambios pues sean sancionados o sean observados, sean vetados por el presidente. ¿Usted ya tiene conocimiento, ministra, de lo que va a marcar, lo que la Asamblea ha hecho en materia de contratación de personal docente? Sí, se refiere al artículo 18 de la ley de la carrera docente, que se viene discutiendo desde el año pasado, Manuel. Nosotros hemos tenido largas jornadas de análisis de los documentos que la Asamblea Legislativa nos ha enviado. El año pasado nosotros enviamos, o estuvimos por enviar, porque se detuvo la opinión técnica del Ministerio a la Comisión de Cultura y Educación, donde prácticamente estábamos de acuerdo con casi todos, solo le hacíamos algunas observaciones metodológicas, técnicas de algunos procedimientos que me parece a mí que los han superado. Sí. Todavía no conocemos el contenido, quiero serle franca, no lo conozco todavía. Una vez que lo tengamos, lo conozcamos, lo analicemos, nosotros vamos a dar la opinión a Casa Presidencial, pues y el presidente tomará la decisión. Pero en principio, quiero decirle, el año pasado nos parecía que era una reforma que beneficia a los docentes. Ministra, pero en algún momento la comisión le llamó a usted para hablar de esta reforma, considerando, que es una área que le compete a usted como titular de educación y por ende no solo está, directamente relacionada con el trabajo de los estudiantes, sino también de las condiciones de trabajo del sector docente. Nos han pedido opinión por escrito, Manuel, también en relación a la eliminación de la PAES. Nos han pedido información por escrito que hemos enviado. Sin embargo, respetando la competencia que tienen los diputados de legislar, nosotros estamos conscientes que es competencia del Ministerio de Educación decidir
si se hace prueba o no se hace prueba y cómo se hace. Somos nosotros quienes vivimos al lado de los estudiantes las dificultades, los desafíos, los avances, igual al lado de los docentes. Somos nosotros quienes estamos al tanto de lo que está pasando con la educación. Ministra, ¿se tiene clara, digamos, a nivel político la visión de ustedes como en este caso titulares de educación? Porque sabemos que hay decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa, pero hay cambios que están marcando la forma de enseñar, hay cambios que están marcando la vida de los estudiantes, de los padres, de los docentes, y que El Salvador tiene que adaptarse a esas nuevas realidades. Pero la gran interrogante es si a nivel político se tiene esa misma visión de esos cambios y que también estamos en tiempos diferentes a, por ejemplo, cuando se comenzó a hacer la PAES, y que hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 20, 25 años. Este va a ser un paradigma a superar, Manuel, porque los avances van mucho más rápido que la mentalidad de la gente, de ciertos sectores, porque la respuesta que hemos tenido de los docentes ha sido una respuesta sumamente positiva en relación a su capacidad de adaptación de los alumnos y de los padres de familia. Obviamente estamos en un país de grandes brechas, la brecha tecnológica es enorme y hemos tenido meses para tratar de superarla. O sea, lo que nosotros habíamos planeado superar en 1 año o 2 años, hemos tenido que buscar soluciones en apenas 3, 4 meses. Pero las hemos encontrado y precisamente por esa razón es tan importante la prueba, porque nos han desafiado no solamente al Ministerio de Educación, a los alumnos y a los padres de familia. Perdón, ahora a lo que usted refiere es muy importante, porque algo que va a quedar desfasado dentro de muy poco, que ya está quedando desfasado, es todo el marco legal de educación. No quiero referirme al marco legal que rige otros temas en el gobierno y en el país, pero el marco legal educativo, si ya estaba desfasado, después de esto vamos a quedar verdaderamente en el pasado lejano y tenemos que trabajar con mentalidad constructiva y abierta para reformar todo ese marco legal. ¿Ustedes van a hacer alguna propuesta, ministra, para que esos cambios, digamos, en el marco legal sean oportunos, lleguen a tiempo y que, digamos, y que permita tal vez concretar algunos proyectos que ustedes tienen en materia educativa, considerando los tiempos en los que estamos viviendo? Sí, algo que yo he hablado con los diputados de la Comisión de Cultura y Educación cada vez que voy, o las pocas veces que he ido, es que es necesario plantearnos una reforma integral de la legislación, de toda la legislación de educación, porque el problema de estar reformando artículo por artículo se cae a veces en inconsistencias jurídicas, en inconsistencias entre artículos y otros artículos. Después de la pandemia yo creo que es mandatorio, Manuel, hacer una revisión integral, integradora, que vaya de la mano con la nueva visión de la educación, que es una educación semipresencial que va a echar mano de todas las plataformas, porque una pandemia, si usted analiza la historia de las pandemias en el mundo, no se supera en cuestión de 1 año. La pandemia va a estar latente, va a tener momentos de baja, de subida, así como está pasando en el resto de países. Entonces, la educación ya cambió, la forma de enseñar cambió, los contenidos tienen que cambiar, por tanto, la legislación tiene que cambiar. Muy bien, ministra, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar también de las proyecciones de educación en materia de presupuesto. Ayer el presidente hablaba de que la educación es uno de los grandes retos que se tiene, digamos, en la presente administración. Él daba su discurso con motivo de las celebraciones del Día de la Independencia, de los 199 años de la firma del Acta de Independencia, y en medio de ese discurso hablaba de temas como, por ejemplo, la educación. Lo ha mencionado antes también en otras publicaciones, donde decía que en los presupuestos de los años que vienen se tiene que priorizar áreas como la de educación. Sabemos que en El Salvador pues hay una deuda en materia de infraestructura, hay un compromiso en materia de tecnología, así es que vamos a conversar sobre eso cuando regresemos. Siga con nosotros, somos Hechos AM.
Mañana de 16 de septiembre aquí en Hechos AM, hoy estamos conversando con la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. Estamos hablando de temas que están relacionados con los cambios que ha vivido el sistema educativo a raíz de la pandemia generada por la COVID-19. Sabemos que estamos en septiembre, un mes en el que el Ejecutivo tiene que comenzar a trabajar en el presupuesto, porque tiene hasta el 30 de este mes para presentarlo a la Asamblea Legislativa, ese plan de gastos para el año 2021. Sabemos que educación es una de las áreas en las que pues, se consume mucho presupuesto y es necesario pues, conocer cuáles son las proyecciones que se tienen para el año venidero. Ministra, considerando digamos que el presidente ya ha adelantado que educación va a ser una de las prioridades en materia presupuestaria, ¿cuáles son esas proyecciones que tienen ustedes como cartera de Estado? Son varios los desafíos antes y después de la pandemia, Manuel. Solamente la inversión en tecnología va a ser una inversión considerable. El poder proporcionar una computadora a los alumnos significan varios millones de dólares. Quiero aclararle que más del 70% del presupuesto de educación se va en salarios. Sí. Lo que vamos a aumentar es el presupuesto de inversión para poder atender las necesidades tecnológicas que van a representar una educación multimodal y el tema de infraestructura. Es allí donde se va a ir el grueso del aumento que estamos solicitando, que va a ser de por lo menos 30% del actual presupuesto, que usted sabe que son 1.039 millones actualmente en el año 2020. Esperamos que los diputados consideren esto como una prioridad, como un tema de nación, no como un tema político, no como un tema partidario, sino como un tema de nación. La educación es de todos y necesitamos dignificar a los alumnos y a los docentes desde diferentes puntos de vista. Lo estamos haciendo con la formación en las nuevas tecnologías que le estamos dando a los docentes, pero necesitamos seguir invirtiendo en la infraestructura. Nuestra infraestructura escolar es una infraestructura escolar débil. Encontramos prácticamente el 60% de la infraestructura escolar dañada, lo cual significa invertir una cantidad significativa de dinero para dignificar el espacio donde se aprende y donde se enseña. Es bien importante tener en cuenta que este país es un país de riesgo, que constantemente está expuesto a diferentes tipos de desastres, sobre todo lluvias, tormentas tropicales. Y cada vez que viene una tormenta tropical, nos quedan más de 500 centros educativos dañados. En las últimas tormentas de Cristóbal y Amanda, nos quedaron, el saldo fueron 555 centros educativos dañados, lo cual significa, en términos de inversión, una significativa cantidad de millones de dólares. Nosotros quisiéramos poder atender todas las necesidades, pero tenemos que ir progresivamente. La prioridad es la tecnología, la infraestructura, y vamos a hacer también una modificación importante para poder apoyar a las familias en la manera en que nosotros hacemos llegar los alimentos a los niños. Estamos teniendo en cuenta que lo que se aproxima es una escasez de alimentos y que necesitamos enseñarle a los alumnos y a las familias a tener en sus propios hogares y en sus comunidades recursos sostenibles de alimentación. Y en esto el Ministerio de Educación puede jugar un rol importante, puesto que ya tenemos en los centros educativos huertos escolares, tenemos una buena cantidad de centros educativos que son modelo en estos huertos escolares, pero de cara a una educación multimodal, donde los niños posiblemente van a estar un tiempo en la escuela, un tiempo en su casa, necesitamos darle un enfoque diferente al tema de la alimentación, una alimentación más sostenible que involucre a toda la familia. Ministra, sabemos que el 2021 también es un año que plantea muchos retos todavía, porque lastimosamente el tema de la pandemia, como usted bien lo dice, pues no ha pasado y todavía pues se espera que para 2021 pues sean un inicio de año en medio de las mismas situaciones generadas por la pandemia en este 2020. ¿Cómo están, digamos, viendo y visualizando ustedes el año lectivo 2021, considerando de que el tema de la emergencia sanitaria todavía va a estar presente? Por eso precisamente, Manuel, estamos hablando de un sistema, una estrategia de enseñanza
que ha llegado para quedarse, que no es solamente para enfrentar la pandemia. Es un sistema de enseñanza que nosotros estamos diseñando y que también lo vamos a presentar al pueblo salvadoreño, de enseñanza multiplataforma, enseñanza presencial a través de plataformas como Google Classroom, a través de la radio, a través de la televisión, y mientras nosotros extendemos la red de conectividad de Internet, vamos a tener que seguir llegando de alguna manera con las guías impresas y a través de otras estrategias que estamos ahorita montando a todas aquellas familias que no tienen conectividad. Tenemos que llegar a todos, ese es nuestro gran desafío. Y más allá del 2020, esa forma de enseñanza va a permanecer, Manuel. Y este es el gran desafío para el futuro. Esta es la gran inversión que tiene que hacer el Ministerio de Educación y el país, porque es una inversión para las nuevas generaciones, es una inversión para entrar en la revolución 4.0, para que el país entre finalmente en la ruta del uso de las tecnologías para propósitos positivos. En este caso nosotros insistimos que las tecnologías tienen que estar al servicio de la educación y no tomar las tecnologías como un fin en sí mismo. La tecnología puede ser buena, puede ser mala, dependiendo cómo el ser humano la utilice. Y nosotros en educación estamos utilizándola para la enseñanza, para mejorar los aprendizajes. Uno de los objetivos es mejorar los aprendizajes. Exactamente. Hemos visto, ministra, que en el proceso de activación que han tenido otros países, España, por ejemplo, muchos estudiantes han regresado a las aulas. En algunos casos ha tenido que dar pasos atrás porque de pronto ha habido brotes de esta enfermedad. Lo mismo ha pasado en otros países como Francia. Lo hemos visto también en Corea del Sur, donde los estudiantes han vuelto a las clases, pero de pronto han tenido que dar pasos atrás. Lo mismo ha pasado incluso en China continental, donde pues la educación sabemos que es un tanto diferente a la que se recibe en esta parte del mundo, pero también ellos han estado dando pasos adelante y atrás y tratando de regular y adaptar, digamos, las condiciones para que no se ponga en riesgo a la comunidad educativa. En el caso nuestro, sabemos que, como usted bien lo señalaba, hay un problema de infraestructura, sabemos que hay escuelas que tienen una sobrematrícula porque hay mucha gente demandando servicios educativos para sus hijos y que de pronto pues esto se convierte también en un problema a la hora de adaptarse a estos cambios generados por la pandemia. Algunos, digamos, centros educativos habían planteado de que se dé, digamos, de una forma gradual el que el estudiante pueda tener contacto con las aulas, es decir, evitando que haya un cierto número de estudiantes al mismo tiempo en los salones de clases. ¿Ustedes han digamos, contemplado esto, que en determinado momento el estudiante también tiene que tener contacto una vez más con los salones de clases y ver directamente a sus maestros, pero, o sea, garantizando que no se vaya a enfermar? Sí, Manuel, hemos venido trabajando estos meses pasados en el protocolo de regreso a clases. Lo que sucede es que en este momento no lo podemos dar a conocer, puesto que todavía no es aplicable hasta que el Ministerio de Salud nos diga, mire, pueden comenzar a regresar a clases. Nosotros pretendemos en ese protocolo, que por cierto es un protocolo oficial, y corresponde al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación decir en qué momento se regresa a clases y cuál es el protocolo que se va a aplicar. Esto válido para el sector público y también para el sector privado. Cuando hablamos de regreso progresivo de los alumnos, no estamos hablando de que primero van a regresar 25, la siguiente semana otros 10, así no, lo que estamos hablando es de tener grupos. Grupo, por ejemplo, el grupo A, el grupo B. El grupo A va a recibir clases presenciales la primera semana, el grupo B va a recibir clases presenciales la segunda semana, lo que significa que va a haber alternancia, que hay alumnos que van a estar en clase y otros que van a estar en casa durante ciertos días. Por eso la importancia de las multiplataformas. Nosotros tenemos ese protocolo ya listo, Manuel, lo hemos discutido con el Ministerio de Salud, pero precisamente por lo que usted acaba de describir, que nosotros estamos observándolo de cerca, lo que está pasando en los otros países, fue que decidimos que las clases seguirían suspendidas hasta el 31 de diciembre.
¿Por qué razón? Porque sería mucho más desgastante estar cerrando y abriendo que permanecer como hemos estado todos estos meses. Es mucho más desgastante, mucho más estresante para las familias, para los niños, además de que los exponemos a una situación que es totalmente imprevisible. Este virus tiene un comportamiento que por momentos no se puede prever. Si usted se da cuenta en los rebrotes que han habido en centros educativos en otros países, a veces han salido hasta 300 profesores de una sola vez infectados, positivos. Entonces no podemos nosotros exponernos a eso cuando estamos viendo lo que está pasando en otros países. Además, ha habido desde un principio un clamor de parte de los padres de familia pidiéndonos directamente, por favor, no abran las escuelas. Exactamente, sí, porque definitivamente ese va a ser otro reto, el vencer, digamos, los temores que tienen los padres de familia, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos y dicen, mire, yo prefiero que mi hijo mejor pierda el año, dicen en algunos casos, y que no se exponga a enfermarse. Sabemos que eso también va a ser un reto a la hora de que se pueda retornar, y también un reto para los padres el vencer ese miedo que se pueda tener en determinado momento, ¿no? Por eso, Manuel, es tan importante la inversión que se va a hacer en la infraestructura escolar, porque nosotros tenemos que darle a los padres de familia la seguridad que sus hijos van a estar protegidos en el centro escolar. Y mientras esa seguridad nosotros no se la podamos dar, tenemos que buscar las alternativas y las opciones de enseñanza a través de otras plataformas. La enseñanza en casa, Manuel, no es una cosa nueva. En los Estados Unidos y en países europeos, muchos niños estudian desde su casa, lo que se llama el homeschooling. Sí. ¿Por qué no podemos hacer nosotros eso? Tenemos además en el Ministerio de Educación métodos probados, métodos exitosos, que son todas las modalidades flexibles de enseñanza. Tenemos la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, que tiene años impartiendo las diferentes modalidades. Hay una distancia, hay semipresenciales, las aceleradas, en fin, tenemos métodos probados, exitosos en el ministerio, que nos van a servir a partir del 2021. Ministra, ¿cómo evalúa usted el proceso de adaptación de los padres al tener pues a sus hijos en casa y ser parte del proceso educativo? Porque la mayoría de papás estaban acostumbrados a que a cierta hora de la mañana dejaban a sus hijos en las escuelas o en los colegios, se iban a trabajar y regresaban por ellos a la hora que terminaba el proceso de formación. Luego, ¿se acuerda que cuando conversamos las primeras veces respecto a este tema, había un poco de estrés de los padres porque decían de que pues tenían que enfrentarse a la hora de estar asistiendo a sus hijos en las casas? ¿Cómo evalúa usted ese proceso de adaptación? Porque me acuerdo que hablamos un día también respecto a que había quejas de parte de los padres que había mucha carga académica y que esto pues representaba también un problema para ellos a la hora de estarles dando ayuda a sus hijos. Pero el tiempo ha pasado y muchos padres ya se adaptaron. Esto ha sido un aprendizaje increíble para todos, Manuel. Hemos aprendido tanto todos. Los padres de familia han aprendido y han entendido el valor que tiene el profesor y el docente en la vida de sus hijos. Han aprendido a apoyar a sus hijos en los estudios. Y el padre de familia y el docente se han acercado mucho más que antes. Entonces, esto nos ha venido a traer unos resultados positivos en términos de entender que la educación es responsabilidad de todos y que los padres no podemos ir a depositar al centro educativo al niño y hay que se encarguen ellos, ¿verdad? No, aquí tenemos que ser responsables y esto nos está demostrando que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Ha sido un aprendizaje en términos de la manera en que estamos enseñando, porque al principio nadie sabía cómo actuar y la mayor parte de colegios lo que hacían frente a la preocupación de que sus alumnos no aprendieran a distancia es saturarlos de tareas escolares. Al principio esa era la principal queja que nosotros recibíamos en nuestro call center. Poco a poco esto ha venido disminuyendo, todavía existe. Ha venido disminuyendo, nosotros hemos estado orientando permanentemente a través de todos nuestros medios, diciéndoles, señores,
estamos en medio de una pandemia. En este momento la cantidad de conocimientos no es lo importante, es la calidad. Tenemos que enseñar a través de una currícula priorizada. Y lo que ha ayudado también, Manuel, ha sido que nosotros en el Ministerio hemos priorizado los contenidos educativos y que todo mundo tiene acceso a las guías para los diferentes niveles. Esto ha orientado a los docentes que, sin echarles las culpas, tenían y siguen teniendo un concepto de que la calidad consiste en la cantidad, cuando es al revés. O sea, nosotros estamos acostumbrados a enseñar cantidades de conocimientos, poner a los niños a memorizar, a copiar cosas que en la vida a lo mejor no les van a ser de utilidad. ¿Qué hemos hecho durante la pandemia? Priorizar esos contenidos, hacer un esfuerzo de análisis con todos nuestros especialistas, con quienes trabajamos día a día con esto. Es decir, bueno, de estos contenidos, ¿qué es lo más útil que los niños tienen que saber? ¿Y de qué manera se lo vamos a enseñar? No lo vamos a poner a copiar. Sin embargo, muchos profesores están acostumbrados a eso y les está costando cambiar de paradigma, cambiar de enfoque de la educación, pero lo tenemos que hacer. Llegó el momento de cambiar el contenido y la forma de enseñar. Ministra, ¿qué ha pasado con un presupuesto que se les daba a los centros escolares, que se le conocía como, o se le conoce como presupuesto de operación y funcionamiento de centros escolares? Eso se le ha seguido dando, Manuel. Eso pues han habido tal vez algunos ahorros en servicios de energía eléctrica, de agua, pero los centros educativos han seguido recibiendo ese presupuesto escolar. Porque ministra, además en ese presupuesto escolar muchos centros educativos lo ocupan para pagar horas clase de algunos docentes. Sí. Y no podíamos nosotros dejar sin el salario a los docentes, aunque estuviesen trabajando desde casa. Pues la idea es que ellos sigan trabajando desde casa, atendiendo a sus alumnos. Ministra, como decíamos, hay diferentes factores que tienen que ver con el tema de educación, no solo, digamos, lo que se entrega al estudiante, la relación docente con sus alumnos, también sabemos que hay aspectos económicos involucrados en todo el funcionamiento del sistema educativo, tanto público como privado. En el caso del privado, hubo quejas de que algunos colegios estaban cobrándoles moras a los padres, que había quejas de, digamos, por el factor económico. Incluso las universidades, algunos estudiantes decían, miren, nos estaban cobrando procesos de graduación y que implicaba pues una serie de gastos y que al final incluso en algún momento decían, queremos que la ministra de Educación intervenga o que el ministerio a través de su gente intervenga y que nos digamos, nos ayuden a resolver este conflicto porque nos están cobrando procesos de, digamos, de graduación que en determinado momento no se van a desarrollar por la misma situación en la que estamos. ¿Cómo evalúa usted, ministra, todas estas intervenciones que se han hecho tanto para colegios como para incluso hasta para centros de educación superior? Este ha sido otro desafío, Manuel, que la pandemia nos ha traído. Y quiero decirle que todo esto se ha resuelto a través del diálogo, a través de la empatía, puesto que a veces nosotros creemos que nuestros problemas son los únicos. Cuando la pandemia nos ha impactado, nos ha golpeado a todos, nos ha afectado de diferente forma. Los estudiantes, los padres de familia recurren al Ministerio de Educación y nosotros hemos tratado de no defraudarlos, aunque a veces la ley nos limita como ministerio para intervenir, sobre todo cuando se trata de privados, cuando se trata de universidades y centros educativos que tienen privados que tienen cierta independencia en lo financiero y administrativo. Sin embargo, eso no nos ha limitado para actuar y estar al lado de los alumnos, al lado de los padres de familia, al lado de los centros educativos, al lado de las universidades. Aquí habían dos grupos y siguen habiendo dos grupos diferentes. Primero, los alumnos afectados, con lo que ellos han llamado pagos por servicios no prestados, llámese graduaciones, exámenes, etcétera, uso de laboratorios. En ese caso nosotros lo que hicimos fue dialogar con los rectores de las universidades, entender cómo la pandemia les había afectado. Ya tenían muchas universidades mora en los pagos,
muy importante mora en los pagos, lo cual no les permitía a ellos cumplir con sus responsabilidades, con sus préstamos. Y los padres de familia y los alumnos, sobre todo los alumnos universitarios, también golpeados en su economía y la economía de sus familias. Entonces, los universitarios se organizaron y también tuvimos reuniones con ellos para poderlos escuchar. Se propuso en ese diálogo diseñar un protocolo para que los estudiantes y las universidades tuviesen un camino para poder presentar las demandas y saber cómo hacerlo y en cuánto tiempo recibir una respuesta. También hicimos reuniones tripartitas e invitamos a participar a la Defensoría del Consumidor, puesto que ellos sí pueden intervenir en el tema de las relaciones entre privados. Y hemos tenido muy buenos resultados, Manuel. Sí. Le tengo que decir que con la Defensoría del Consumidor hemos beneficiado en este esfuerzo a más de 1.500 estudiantes, a quienes les devolverá un aproximado de $200.000 en términos generales de todas las demandas que se están haciendo. Por otro lado, con los colegios privados, muchos de ellos muy golpeados por la pandemia, sobre todo los pequeños, hicimos una reunión para que Bandesal les explicase todas las líneas de crédito, facilidades de financiamiento con el fideicomiso a los cuales ellos pueden acceder para poder financiar planillas, pagar sus deudas, y ellos ya están en ese proceso de solicitar los préstamos, de solicitar financiamiento del fideicomiso. Esto ha sido muy positivo porque si bien no es competencia directa del Ministerio de Educación, nuestra coordinación con el Ministerio de Economía, con Bandesal, incluso con el Banco Hipotecario, con quien recientemente dimos un webinario dirigido a estudiantes universitarios para que ellos supieran todas las facilidades y préstamos que hay para estudios superiores, con facilidades bastante cómodas para los estudiantes. Así es que creo que tenemos un saldo bastante positivo de todos estos esfuerzos. Exactamente, porque decíamos, siempre ha habido pues muchas quejas a través de las redes sociales expresadas y pedían directamente la intervención, en este caso, del Ministerio de Educación. Ministra, también otra pregunta que nos hacían es, ¿qué va a pasar con los programas de los paquetes escolares? Porque decían, los niños no están yendo a clases y es importante saber cómo se va a mantener o cómo se va a desarrollar este programa, los programas que mucha gente pues ya estaba acostumbrado a recibirlos. Sí, el paquete escolar tiene varios componentes, Manuel. Sí. Tiene todo lo que tiene que ver con alimentación y tiene que ver con los útiles, los zapatos, los uniformes. Sí. El desafío que nos presenta la pandemia es que los alumnos necesitan la alimentación que se les entregaba en los centros educativos. Entonces nos sentamos a pensar nosotros, ¿cómo hacemos para hacer llegar estos alimentos en medio de esta pandemia, sin poner en peligro la salud de los niños, de los docentes y de los padres de familia? Entonces diseñamos una estrategia de entrega de alimentos por familia que se realizó de manera focalizada. Empezamos por las 320,000 familias más pobres y con índices de desnutrición severa y grave. Se entregaron 320,000 paquetes alimenticios que incluían elementos suficientes, alimentos suficientes como para 40-45 días. En este momento estamos listos para empezar con una segunda etapa de entrega de alimentos. O sea que esa parte del paquete escolar, que son los alimentos, sí, la hemos adaptado a las circunstancias que estamos viviendo, pero no hemos dejado de hacerle llegar los alimentos a los niños. Por otro lado, los uniformes y los zapatos, obviamente, las condiciones de la pandemia nos hicieron parar la producción. Pero cuando empezó la pandemia ya habíamos iniciado con la confección del primer uniforme y los zapatos, lo cual todavía se está entregando, eso se está entregando. Pero el segundo uniforme pues ya no va a tener ningún sentido entregarlo, puesto que ya estamos a finales del año. Nos estamos preparando para la entrega del primer uniforme del 2021.
Muy bien, ministra. Definitivamente, como decíamos, hay muchas áreas que cubrir en materia educativa. Quizás me gustaría que usted le dirigiera pues, un mensaje a los padres de familia respecto al compromiso que tienen que tener con sus hijos en medio de esta situación de emergencia para que no se tire la toalla y que se siga, digamos, luchando porque los niños pues reciban la educación que necesitan y que no se desista, porque como decíamos, muchos padres han dicho, prefiero que mi hijo pierda el año debido a las condiciones en las que estamos, porque decíamos a veces no se entiende la importancia que tiene para un niño un año y la importancia que tiene para que esta persona pues continúe con su proceso de formación académica, aún en las condiciones que estamos en este momento, en este 2020. El mensaje más importante, Manuel, es decirle a los padres de familia que es solamente la educación la que va a sacar adelante a sus hijos de la pobreza. Es solamente la educación la que les va a dar la oportunidad de la movilidad social y de no sufrir todo lo que ustedes están sufriendo y han sufrido. Queremos que tengan fe y confianza que las decisiones que estamos tomando en el Ministerio de Educación no son decisiones a la loca. Estamos pensando primero en sus hijos, pensamos en ustedes, pensamos en la seguridad, en prevenir que ustedes tengan problemas de salud, sus hijos tengan problemas de salud. Y sobre todo estamos pensando en el futuro de sus hijos. Apoyémonos todos. No dejemos de mandar a nuestros niños a la escuela. Estamos haciendo todo lo posible para que la educación tenga un significado, para que tenga un propósito, para que tenga un sentido. Son ustedes, padres de familia, y sus hijos, nuestro principal motivo de ser en el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Ministra, le agradecemos pues su mensaje, gracias por estar aquí y la esperamos en futuras ocasiones para que sigamos hablando de los retos en este 2020, todo lo que ha cambiado y lo que viene para 2021, que sabemos que también es un reto bastante grande y que todos tenemos que estar en conexión, incluso los medios de comunicación, para hacer llegar pues los mensajes que tienen que ver con la importancia de la educación en El Salvador. Gracias, ministra, por estar aquí. Siempre a la orden, Manuel. Un gusto, que tenga usted buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener información del tráfico, información del clima, datos sobre situaciones que están ocurriendo, el tema de la pandemia que seguimos sin quitar el dedo del renglón. ¿Por qué? Porque le estamos dando los casos y también las recomendaciones para evitar que haya nuevos contagios. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar enlazándonos con nuestros equipos que durante estos minutos han estado ubicándose en lugares importantes donde queremos mostrarle lo siguiente. Gerardo Borja, adelante, ¿dónde estás? Contanos cuál es la noticia. Gracias, Carlos. Amigos televidentes, nuevamente muy buenos días. A esta hora me he trasladado hasta el municipio de San Marcos. Específicamente me encuentro en la calle principal de la colonia San Antonio número 4. Si ustedes recordarán, días atrás les mostramos una problemática de una cárcava que se formó tras el colapso de las tuberías de agua lluvias, aguas residuales y agua potable. Pues contarles que de momento ya el Ministerio de Obras Públicas, ellos se trasladaron a la zona exactamente unos días atrás e iniciaron con las labores del trabajo en este lugar, que esta cárcava, tras el colapso de las tuberías y las fugas de agua que bien amenazaba esta y esta otra vivienda que ustedes ven en las imágenes. Esto totalmente erosionado. Pues de momento hemos conversado con uno de los habitantes acá y él nos asegura de que ya, según los empleados que se están ejecutando estas obras, ya lleva un 50% de avance. Contarles que de momento esa tubería que ustedes ven la han colocado provisionalmente, una tubería para recolectar las aguas lluvias, ya que con las últimas lluvias pues los trabajos que se están ejecutando estaban erosionando y eso estaba dañando parte del rellenado que habían hecho en las paredes estas que ustedes ven. El Ministerio de Obras Públicas aplicó cemento para evitar que se siguiera erosionando el terreno mientras ellos siguen compactando esta zona. Contarles que también las aguas residuales
ya fueron conectadas. Aquí está el pozo destapado, se puede escuchar. Solo se esperaría también ya cuando llegue el nivel de la tierra de esta cárcava, que tenía aproximadamente 8 metros de profundidad, nuevamente ANDA se trasladará a la zona para colocar el agua potable, que de momento quienes viven en la zona baja de la colonia San Antonio 4 y el sector de la San Antonio 3 y 2 están presentando problemas con el servicio de agua en esta zona, ya que también en esta zona de acá arriba sí ellos tienen agua, ya que según hablando con los habitantes también hay otra tubería madre que abastece, digámoslo así, a este sector de habitantes. Así que el llamado también a la población que tengan un poquito de espera mientras se finalizan las obras que está ejecutando Obras Públicas. Vamos a conversar con uno de los habitantes, la persona afectada directamente, para que él nos cuente cuál fue el temor que él sentía pues al ver la cárcava y cómo se generaba esta. Mi estimado, estamos en vivo para el Noticiero Hechos, cuéntenos un poco. Bueno, aquí estábamos preocupados pues precisamente por la cárcava que se formó a raíz de todo este colapso que se dio en las tuberías, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues que ya las autoridades han tomado cartas en el asunto y como les explicaba él, pues ya tenemos un 50% de avance en los trabajos y ya quizás estamos un poco más tranquilos pues porque las dos casas que él les ha mostrado sufrieron averías en sus arranques de la parte donde están asentadas las casas, ¿verdad? Y pues ya los trabajos ya, como menciono, ya están a un 50% pues y esperemos que pues esto finalice lo más pronto posible. Ya estamos un poco más tranquilos en la cuestión de derrumbe de terreno que se estaba dando. Pues y ahí vamos, pues gracias a Dios que ya está en 50% el avance. Ya está avanzado los trabajos. Y sí, y esperamos que pues por lo menos esta semana ya se termine el compactamiento de tierra y estar ya más tranquilos. Esperar para resolver lo demás, del aguas y todo eso. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, amigos televidentes, ya escuchaban, esa es parte de la información que nos brinda uno de los habitantes de acá de la colonia San Antonio 4, donde también manifestaba de que en este caso pues solo Ministerio de Obras Públicas, esta cartera de Estado, es la que se ha hecho responsable de ejecutar los trabajos, aunque estos trabajos tenían que haber sido compartidos con la municipalidad, pero de momento lo importante de esto es de que ya esto lleva un 50% de avance y por lo menos aguas residuales ya conectaron las tuberías, provisionalmente está conectada ese tubo que les muestro ahí de aguas lluvias para evitar la erosión y después se estaría habilitando el servicio de agua potable. Así que esa es la información que les estoy compartiendo a esta hora desde el municipio de San Marcos. Bien, Gerardo, muchas gracias. Lo bueno de esto es que al menos ya están las autoridades conscientes e interviniendo para evitar que suceda una desgracia, una tragedia, algo que comienza tan pequeño como la formación de un hoyo nada más, de un bache, como tú nos mostrabas hace unos días, deriva en esto después. Ahora ya están interviniendo las autoridades, es lo que podemos rescatar para la tranquilidad de los vecinos de calle San Antonio 4 en San Marcos. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, Carlos. Y a esta hora también compartimos información del tráfico, específicamente del Boulevard Tutunichapa, donde se encuentra el periodista Enrique López. Adelante, Enrique. Muchas gracias, compañeros. Efectivamente, seguimos con la información del tráfico. Esta vez me he trasladado hasta el Boulevard Tutunichapa, frente al Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. Observamos el flujo vehicular que viene desde el Redondel Don Rúa hacia la zona de los centros comerciales del Boulevard de los Héroes, pasando también por el Redondel México. Se mantiene bastante fluido, es una excelente opción para los conductores que vienen de los municipios como Mexicanos, Soyapango y Ciudad Delgado y buscan dirigirse hacia San Salvador y la colonia Escalón, porque pues ustedes observan el bajo flujo vehicular que se reporta a esta hora. Luego el otro sentido es donde pues se encuentra aún más fluido tráfico, pocos usuarios son los que se encuentran pues transitando sobre el Boulevard Tutunichapa, para que usted pueda tomarlo en cuenta, ya que por el momento no se reporta mayores inconvenientes para circular sobre todo este tramo. De igual manera, sobre la diagonal universitaria en el sentido de la Universidad de El Salvador hacia el centro de la capital,
se encuentra bastante despejado. Este es el ambiente del tráfico, compañeros, desde el Boulevard Tutunichapa frente al Centro Judicial. Agradecemos a nuestro compañero Enrique López por este reporte y ahora establecemos contacto con Marcela Rivera. Marcela, adelante. Bueno, y también poco flujo vehicular se mantiene en este tramo del centro de San Salvador sobre la calle Rubén Darío para las personas que ya están buscando dirigirse hacia la avenida Cuscatlán o hacia la plaza Gerardo Barrios. Ese es el panorama que se mantiene, pocos vehículos circulando a esa hora de la mañana. Sin embargo, estamos viendo que sí hay bastantes personas que ya se están trasladando hacia sus lugares de destino y que incluso también algunas de las ventas ya han comenzado a abrir precisamente a lo largo de esta arteria. Les voy a mostrar un poco más adelante de cómo se encuentra la situación para las personas que van a hacer uso de esta vía, y si usted es conductor, maneje con mucho cuidado debido a la cantidad de personas que se mantienen circulando en ese sector. Así el panorama, compañeros, las ventas instaladas desde muy temprano se mantienen hasta aproximadamente 5 o 6 de la tarde en ese lugar, y he conversado con algunos de ellos, nos han comentado de que las ventas aún continúan bastante bajas. Sin embargo, han visto una mejoría desde la apertura económica, compañeros. Claro, Marcela, y esperamos pues que las ventas sigan mejorando para todos estos comerciantes, sobre todo que ayer a muchas personas pues les realizaron su pago, y ojalá que pues en esos momentos ellos pues puedan hacer sus compras tanto de alimentos como de otros artículos que puedan tener necesidad, sin olvidar siempre, Marcela, siempre hacer la compra de las mascarillas y alcohol gel que en varios puntos del centro de la capital podemos encontrar. Fíjate que precisamente todo este equipo, las mascarillas, el alcohol gel, el alcohol líquido, se mantienen precisamente en este lugar. En este lugar también hay variedad de mascarillas, hay variedad de diseños también para que las personas puedan adquirirlas, y recordemos también que es necesario siempre mantener las medidas en si usted va a salir de su casa, es necesario que usted mantenga ese lugar precisamente que se caracteriza por la cantidad de personas que se concentran. Los mercados, ya lo veíamos un poco más temprano, es importante siempre mantener las medidas de bioseguridad para evitar los contagios. De acuerdo, Marcela, muchas gracias por estas imágenes. Este punto específico del centro de San Salvador, la calle Rubén Darío, pues ha sido uno de los lugares donde mayor concentración de vendedores podemos observar, además de los mercados, pero este es un punto donde muchos salvadoreños aprovechan, que van de paso y aprovechan hacer la compra, y en ese escenario pues es que observamos que por el periodo de la cuarentena esa actividad se había detenido. Ahora qué bien que muchas personas están activando, están volviendo a las labores y a las actividades. Y lo más recomendable es que, por supuesto, como tú mencionabas al inicio, tengamos un presupuesto ya asignado para comprar mascarillas, porque sabemos que es para cuidar de nuestra salud. Fíjate que incluso también había conversado con varias personas de ese presupuesto que ellos están destinando de forma semanal, de forma mensual, para adquirir esos productos de las mascarillas, el alcohol gel, y muchos aseguraban de que tienen un gasto entre los 75 y los $100, un gasto que no tenían contemplado desde antes de la pandemia, pero que ahora sí están haciendo el esfuerzo, y también se están haciendo unas reducciones en cuanto a la compra de algunos productos para mantener la seguridad al interior de su casa, y especialmente para los que les toca salir, porque ya sabemos de que ya inició la reapertura total, y esto por ende también desemboca en las personas aún más para adquirir estos productos. Bueno, y un presupuesto que va a variar dependiendo también la cantidad de miembros de cada familia, así que siempre hay que administrar bien el dinero, porque sabemos que pues es un gasto mensual que cada salvadoreño está realizando en esta pandemia del COVID-19. Gracias por tu reporte, Marcela. Feliz día. Buen día para ti. Bueno, después del reporte de nuestra compañera Marcela Rivera, llegó el momento de hacer nuevamente una pausa comercial. Ya regresamos.
Bien, estamos llegando casi al final ya de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Como siempre, recordándole a usted que acate las medidas, las recomendaciones que están dando para garantizar la salud. El coronavirus todavía sigue siendo una amenaza, ya lo decíamos, 75 personas amanecieron hoy positivas de acuerdo a las pruebas que se han hecho en el Ministerio de Salud, las pruebas PCR, el tamizaje, como se le conoce también. Estas pruebas han dado 75 personas positivas, todavía pues hay un buen número de casos sospechosos y personas que seguramente están circulando por ahí y que están positivas a COVID-19 y no lo saben. Así es, pero bueno, esperamos que esta cifra siga bajando, pero va a depender del esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos, así que acatemos esas medidas. Sí, recuerde que depende de cada uno de nosotros, no de la autoridad, no de la orden, no de la prohibición, es usted que toma la decisión de protegerse, usted y a los suyos. A cuidarnos. Gracias por habernos acompañado, le deseamos un feliz día.